Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche del Conocimiento. Este tema ha dado mucho de sí. Veo que la sala está llena y me alegro mucho de contar con la asistencia de todos vosotros. Hoy tenemos un ponente especial que ha venido de un poquito lejos para poder darnos una charla sobre inteligencia artificial. Él es Miguel Ángel Juan. Es ingeniero industrial, doctorado en computación y es socio fundador y director de la empresa S2, que es una empresa de ciberseguridad muy importante. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con ese título, esto debería dar un poquito de miedo, a ver si consigo asustaros un poco también. Este soy yo, esto es una prueba de autenticación para que no venga otro a dar la conferencia. Como ha dicho Virtu, yo soy ingeniero superior industrial, no soy doctor en sistemas informáticos o computación, no hice la tesis, por lo tanto no soy doctor, pero me lo estudié. Y además, efectivamente, soy socio fundador de una empresa que se llama S2 Grupo, que se dedica a la ciberseguridad y que hoy por hoy es la empresa que es solo de ciberseguridad más grande que hay en España. ¿Vale? Luego hay otras que son más grandes, pero es que se dedican a muchas cosas, como Telefónica, Indra y todas estas gentes. Bueno, esta charla la voy a dar basada en tres cosas. Uno, pues lecturas que he hecho, experiencia, una cierta reflexión sobre los temas que hablamos. A mí todo esto de la inteligencia artificial me gusta mucho en todos los aspectos, incluido el impacto que puede tener sobre la sociedad, y he reflexionado sobre ello. La segunda es basándome en mi conocimiento, ¿no? Y como dice ahí, you know nothing, Miguel Juan, olvidaos. Yo no soy un experto en inteligencia artificial. He leído muchas cosas, me interesa mucho su aplicación, especialmente al tema de la ciberseguridad, y me interesan mucho los temas, como decía, de impacto en la sociedad y de ética. Pero yo no he hecho algunas redes neuronales por ahí, todo eso, para entender cómo se hacen, pero no soy uno de los programadores que programan redes neuronales. Con lo cual, si hay alguno aquí de estos, pues seguro que sabe más que yo de algunas de las cosas que puedo decir, ¿vale? Y tercero, que me gustaría que hubiera aquí un diálogo, una discusión sobre los temas que vamos a tratar, que es lo interesante. A mí me ha fastidiado Virtu porque no me deja que haya diálogo durante la charla, y a mí me gusta que exista esa conversación desde el principio, pero me adapto, ¿vale? Lo dejamos para el final si queréis, para que sea la cosa más ordenada y ya está. Vale, me he basado mucho también en una especie de librito que ha escrito este señor que hay aquí, que se llama Bruce Schneier. Bruce Schneier es pues, el gurú más importante que hay en el mundo de la ciberseguridad. Es americano, tiene cara así como de, no sé, de buena persona mezclado con un poco así de cascarrabias o algo así. Es un tío muy simpático, habla muy bien y sabe un montón, ¿vale? Cuando él dice algo sobre un tema que tenga que ver con ciberseguridad, por supuesto, suele tener razón. Empiezo por, como todas las presentaciones que se precien, por la Real Academia de la Lengua Española, ¿vale? La Real Academia aceptó el término hacker, pero así, con J y con acento en la A. Con lo cual, tengo todo el derecho del mundo a lo largo de la charla a decir cosas como hacker, hackear, hackeo y hackeando, ¿vale? Siempre y cuando pronuncie la J con fuerza. De las dos definiciones que da la Academia, la primera es una tontería que no vale para nada, porque no es verdad lo del pirata informático. Pero la segunda no está mal. Persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora, ¿vale? Los hackers, en principio, no son malos, ¿vale? Aunque luego hay mucha confusión con los términos y todo eso, pero a los hackers no les gusta que se diga que son malos. Los malos son los delincuentes. También les llaman crackers. Bueno, empezamos por qué es eso de la inteligencia artificial. ¿Vale? Voy a decir algunas cosas básicas que seguro que los que ya hayáis leído sobre esto, trabajéis en el tema, ya conoceréis, pero seguro que son interesantes. La primera, hay que le ha llamado a esto la última invención, ¿vale? Hay un señor que se llama Bernard Vinge, que escribió un libro que se llama así, The Last Invention, que dice, estamos en el límite de un cambio comparable a la aparición de la vida humana en la Tierra. Está bien, ¿eh? O sea, hay que atreverse. Pero es que el otro, que es el Demis Hassabis que ahora os diré quién es, no solo dice eso, dice, estamos trabajando en lo que podría ser posiblemente una metasolución a todos los problemas. O sea, si conseguimos
que esto de la inteligencia artificial funcione, ya no tenemos que resolver nada más porque la inteligencia artificial lo hará todo. ¿Vale? Y yo no me lo creo. Luego, esto es un spoiler, pero no me lo acabo de creer. Digamos que no soy ni optimista del todo ni pesimista del todo. Demis Hassabis este es un señor que fundó una empresa, es un inglés de origen indio, me parece, o algo así, o persa o algo así, no sé, es alguien de por ahí, por Asia, que fundó una empresa que se llama DeepMind y que luego fue comprada por Google y que fue el que hizo lo de, ¿cómo se llama? El DeepGo, ¿era? ¿Os acordáis del juego este del Go y todo eso? Luego comentaremos alguna cosilla sobre esto. Pero a pesar de que es verdad que la inteligencia artificial quizá no sea tanto como dicen estos, es verdad que muchas veces parece mágica. Pero ya decía Clark que toda, bueno, eso seguro que la frase la conocemos todos, ¿no? Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, pues esto que dicho así parece como dices, bueno, sí, claro, pero nosotros sabemos que no es magia. El 98 o el 99% de la población no entiende la tecnología ni lo mínimo suficiente como para saber distinguir lo que es magia de lo que es realidad. Entonces, yo esta prueba la he hecho alguna vez. Como decirle a alguien, dice, mira, en el teléfono llevo una aplicación que hace, y cuento ahí una historia, la que se me ocurre en ese momento. Se lo creen todo. O sea, la gente en general se lo cree todo, porque la tecnología ha superado tanto las expectativas que teníamos normalmente de ella, ha avanzado tan rápido de manera exponencial, y ya sé que la palabra exponencial se repite mucho, pero ha avanzado tanto de manera exponencial que ahora ya a nadie le sorprende que la tecnología sea capaz de llegar a hacer cualquier cosa. Tú ahora dices, mira, he desarrollado una app para el teléfono que te puedo ver la ropa interior que llevas. Y te quedas así y dices, hostia, pues igual sí, ¿no? Igual sí, no sé, no tengo ni idea. Bueno, hay como tres tipos o tres estadios de inteligencia artificial. La una es la narrow o la especializada, que de eso ya tenéis todos en el bolsillo. La otra es la general intelligence, que sería cuando la inteligencia artificial tiene el nivel de inteligencia o comprensión o raciocinio que queráis de una persona. Y luego está la superinteligencia, que es cuando la inteligencia artificial supera con mucho a las personas y a la humanidad y se dedica a esclavizarnos. Yo, a pesar de que veo que lo de la inteligencia artificial no está tan claro como decían los de antes, sin embargo, soy de la opinión, perdón, que me he pasado, soy de la opinión de que si se alcanza el nivel de general, se alcanzará el nivel de super, yo creo que casi sin dudas. Porque las inteligencias artificiales entonces empezarán a mejorarse a ellas mismas. Pues si tienen la inteligencia de una persona, pues porque no van a seguir desarrollándose a sí mismas. Y ese proceso puede ser muy rápido, porque son más rápidas que nosotros. Bueno, Deep Blue es un ejemplo de una inteligencia artificial que por mucho que Deep Blue fue el ordenador este que fue capaz de ganar primero al Jeopardy y también luego al ajedrez, si no recuerdo mal. Exacto. A Kasparov, sí. Y entonces esto, a pesar de que se le llamaba Deep Blue y que en su momento tuvo mucho impacto y parecía que era una bestialidad y todo eso, que lo era, esto sigue siendo Narrow Artificial Intelligence. Esto es una máquina que está especializada en jugar al ajedrez o jugar al Jeopardy o cualquier cosa de estas. Lo del Jeopardy a mí me impresiona casi más que lo del ajedrez. Esto es DeepMind que os mencionaba antes y el AlphaGo, eso, AlphaGo, no DeepGo. AlphaGo es la máquina que desarrollaron para jugar al Go. Y lo que pasó es que el que era entonces, no recuerdo si campeón o subcampeón del mundo, que se llamaba Lee Sedol, era un coreano del sur, este hombre le plantearon un reto, porque había un premio por ahí de que la máquina que consiguiera ganar a un gran maestro un cierto número de partidas ganaría $1 millón de dólares, ¿no? Entonces, pues se hizo una competición que evidentemente el $1 millón es lo de menos, lo demás es conseguir demostrar que una máquina es capaz de ganar a una persona en un juego tan complicado como el Go. Y entonces el coreano este le preguntaron y dijo, viendo lo que he visto de los juegos que hace, yo creo que le ganaré, pero no sería demasiado raro que de las 5 partidas que juguemos me gane alguna. Y dice, y si lo hace, eso esté la marinera,
pues, como diciendo, ganarme a mí no es nada fácil, ¿vale? En el primer enfrentamiento que tuvieron, me parece que quedaron como 4-1 o algo así. Y entonces le dijeron, vale, fenomenal, te comprometes a jugar dentro de 6 meses, me parece que fue, o algo así, y preparamos una nueva versión del programa. Y dijo, vale, evidentemente todo esto cobraba. Y cuando jugaron al cabo de unos meses, la máquina le ganó, no sé si todas las partidas o 4-1 al revés, ¿vale? Y una de las cosas que decía el hombre este, que tiene su gracia, es que dice que en determinado juego, una jugada específica y tal, decía que eso un ser humano jamás hubiera hecho esa jugada, la jugada que le hizo ganar. Y cuando le dijeron a la máquina, AlphaGo, que hiciera un análisis de sus propias jugadas y partidas, pues esa era una de las jugadas que la máquina misma estimaba que había una probabilidad del 0,01% o algo así de que un humano hiciera esa jugada. Y es verdad, o sea, estaban de acuerdo los dos y efectivamente le ganó. Bueno, ahora ya me imagino que ya de estas pruebas ya no hacen más porque la máquina gana siempre, ¿vale? Es inevitable. O sea, cualquier cosa que se pueda, para la que se pueda establecer unas reglas del juego fijas y muy bien definidas, las máquinas no van a ganar tarde o temprano. Por mucho que haya mucha complicación dentro del juego y mucha estrategia y todo eso, nos van a ganar. La diferencia que había entre DeepMind entre AlphaGo y Deep Blue, fundamentalmente es que esta se basaba más en redes neuronales y la otra se basaba más en profundidad del análisis de las jugadas y todo eso. O sea, digamos que aquella era como más un programa algorítmico, que lo que pasa es que tenía mucha capacidad de cálculo y era capaz de sacarle partido, y esta era una inteligencia que se basaba en redes neuronales y que por lo tanto aprendía de las jugadas de los jugadores humanos y de jugar contra sí misma también. Bueno, ponte una versión y otra de la misma máquina, pero jugar contra sí misma. Y como no puede ser de otra manera, en una charla como esta vamos a abordar lo del elefante en la habitación. El elefante en la habitación es si vamos a morir todos o no. ¿No? No os lo preguntáis. Cuando empiezas con esto de el uso de la inteligencia artificial para el mal, lo que primero que se pregunta uno es si de verdad las máquinas van a llegar a ese nivel y nos van a ganar. Bueno, estos dibujitos que no los he hecho yo, los ha hecho el autor de este blog de aquí, que se llama Wait But Why. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, yo os lo recomiendo fuertemente porque es súper interesante, ¿vale? No solo habla de esto, habla de muchas otras cosas. Entre ellas también habla, por ejemplo, tiene unos cuantos blogs dedicados a Elon Musk, que son súper interesantes y que dan una visión un poco diferente de esa persona a la que mucha gente dice que está pirado, que es un gilipollas y que todo eso, y otros están súper enamorados y piensan que es un súper genio. Yo creo que tiene muchos problemas de comunicación y que igual es un poco hasta medio autista o algo de eso, pero tampoco creo que sea tonto. Bueno, volviendo a lo del Wait But Why, estos dibujitos son de una serie de posts que hizo este hombre sobre inteligencia artificial. Es un magnífico divulgador y decía: la situación que tenemos en estos momentos es algo así como esto. Digo, si esto es el tiempo que va pasando y aquello es la inteligencia y somos capaces de poner aquí pues el nivel de una hormiga, de un pájaro, de un chimpancé, de una persona no muy lista y de Einstein, pues digamos que la inteligencia artificial ahora se está moviendo por estas zonas de aquí, ¿vale? Y nosotros estamos ahí arriba como diciendo, jaja, qué graciosa es esta inteligencia artificial haciendo truquitos de mono, ¿no? Dice, puede llegar a esa inteligencia. Yo no sé si estamos en la de un chimpancé, pero por aquí sí que andamos, ¿vale? Entonces lo que dice es, cuidado, porque nos puede pasar esto, ¿vale? Que no será la primera vez que el avance tecnológico de una determinada área que tiene una evolución exponencial nos da una sorpresa. Y esto aparentemente podría ser también una de esas tecnologías en las que el crecimiento puede ser exponencial. Yo no lo tengo claro todavía, pero podría serlo. Y si lo es, el problema está en que cuando estamos por aquí, tú solo ves el histórico, lo que está antes. Y entonces dices, bueno, está bien, pero no es para tanto. Pero a la que te das cuenta, de repente esto ha pegado el salto y no te has enterado, ¿vale?
y entonces sí que te llevas una sorpresa. Bueno, pues eso es lo que dice este hombre. O planteándolo de otra forma, dice, si están todos los humanos ahí en la estación del tren de alta velocidad, esperando en la estación que dice nivel humano de inteligencia, pues de repente dice que viene la inteligencia artificial, ¡buf!, que ya se ha ido. O sea, pues que nos podría pasar algo así también, ¿no? O si lo ponemos en forma de una escalera en la que fuéramos poniendo los diferentes niveles de inteligencia de los seres biológicos, esto se supone que es una hormiga, una gallina, un mono y una persona, pues lo que dicen muchos expertos es que una superinteligencia artificial estaría muchísimo más arriba. Es decir, llegaría a un punto en el que probablemente ni siquiera fuéramos capaces de entender qué es lo que está haciendo o qué es lo que es capaz de hacer, ¿vale? Porque su nivel de conocimiento, sus capacidades racionales o lo que queráis decir, estarían tan lejos de lo que nosotros podemos entender que para nosotros sería nosotros seríamos para ellos como una especie de hormiguitas, imagínate lo que puede pensar una hormiga de un ser humano, es que no entienden lo que está haciendo, solo ve cosas que se mueven por ahí, pero no saben a qué vienen. Entonces la pregunta que se plantea cualquiera cuando ve esto, y dice, ¿qué harían las inteligencias artificiales si se diera esa situación? Dice, si tuviéramos superinteligencias artificiales, ¿qué harían con nosotros? Eso no lo sabe nadie, pero básicamente pueden pasar tres cosas. Que pasen de nosotros, que yo creo que es lo más probable, que digan, yo qué sé, si yo estoy por ahí arriba, a mí qué más me da lo que hagan esto si se vaya. Lo cual podría tener el inconveniente, probablemente si pasaran de nosotros, igual se piraban de la Tierra o se metían en un ordenador en una simulación o vete a saber qué, y no sé lo que pasaría después, y podría ocurrir que por accidente, pues inadvertidamente, sin darse cuenta, nos mataran a todos. La segunda que puede pasar es que digan, bueno, como son nuestros creadores y yo tengo unos principios éticos muy elevados, voy a ayudarles a estos a salir del problema. Podría darse, ¿eh? No lo sé. Yo no lo tengo nada claro. Y cuanto más vueltas le doy al tema, menos claro lo tengo. Y la tercera que podría pasar es que efectivamente dijera, uy, estos son capaces de hacerme algo cualquier día, voy a cargármelos por si acaso. Y entonces decidiera conscientemente decir, a la mierda, se acabó el problema, por si acaso. De las tres cosas, no, de las tres no. Yo creo que solo de la última es de la que hacen películas de ciencia ficción. Porque realmente, de verdad, de la de en medio, de la de vamos a ayudarnos y todo eso, se ven poquitas. Yo creo que ahí está más las novelas de Asimov y esas cosas van por ese terreno, ¿no? Bueno, ¿para cuándo? Pues mira, según los expertos, dicen que la general estaría alrededor de 2040, no falta mucho, 18 años, 17, y contando. Y para la superinteligencia, pues 20 más. Falta un poquito más, pero tampoco es tanto, ¿vale? Esto es la mediana de las predicciones que hacen los expertos, ¿vale? De las predicciones de los expertos las podemos valorar en lo que queramos valorarlas, ¿vale? Esto, que es una matriz en la que se representa de si estás súper asustado a si estás súper feliz de que esto va a ir genial, y lo otro es si va a ser mucho más adelante y no nos tenemos que preocupar de momento, o si es seguro que va a ser muy pronto, ¿vale? O sea, una escala temporal de lo que va a tardar y una escala de si esto es para bien o es para mal. Vale, lo curioso es que los expertos a los que se les ha hecho la encuesta, pues están todos como en dos grupos. Fijaos que ninguno piensa que esto no va a ocurrir nunca, ¿no? Sino que todos están más bien en la parte de arriba. Todos piensan que efectivamente esto está entre, no sé si pronto o tarde, y va a ser muy pronto, ¿vale? Todos están por la parte de arriba. Y luego hay una serie de expertos que están en este lado, que esto es casi peor, o sea, es más malo que bueno, entre los que estaría, por ejemplo, Bill Gates y alguno más, incluso Elon Musk, y los que son súper confiados y dicen esto va a ser maravilloso y nos van a solucionar todos los problemas, ¿vale? Situaos donde queráis. Pero lo que es, desde mi punto de vista, interesante de este gráfico es que todos piensan que tarde o temprano sucederá, ¿vale? Y
y hay una parte, diría, más mayoritaria de los que piensan que es regulero, de bueno, que de los que piensan que esto es maravilloso. De hecho, en algunos aspectos, a mí me parece que algunos de los expertos o de los convencidos o de los tecnólogos que piensan que esto de la inteligencia artificial es la repanocha, pues han creado una especie de religión, ¿vale? Y explico por qué. Porque, a ver, ¿sabéis lo que es la Singularity University? Bueno, lo que es la Singularity y la singularidad sí que sabéis lo que es, ¿no? El día en que se produzca el salto ese a superinteligencia y tal, y como consecuencia muchos piensan que además serán capaces de hacer un upload de su conciencia a una plataforma, una especie de Amazon o algo así, en el que todos volquemos nuestra conciencia y a partir de ahí pues seremos inmortales y todo eso. Pero claro, entonces ¿qué ocurre? Que tenemos una tendencia filosófica, porque no es solo tecnológica, que tienen incluso sus rituales y lo del desapego del cuerpo físico, ya nos vamos a separar de este cuerpo mortal y vamos a pasar a ser inmortales y todas las historias. Bueno, pues el profeta de esa tendencia es este señor que es Ray Kurzweil, que ha escrito varios libros y que, bueno, este es un señor serio, ¿eh? No es un telepredicador, es un señor serio que dice cosas en serio, pero de verdad han llegado a un punto de optimismo que ya para mí rozan el tema este de la religión. De hecho, alguna gente les dice que tienen the rapture of the geeks. ¿Sabéis lo que es rapture? ¿Os acordáis del episodio ese de los Simpson que salen todos elevándose porque se acaba el mundo? Eso es rapture. No hay una traducción, o yo no conozco una traducción al español, porque no es exactamente éxtasis, ni es tampoco la resurrección de los cuerpos, ni nada de eso, porque hablan específicamente de salir medio volando. Es como que tu cuerpo o tu alma inmortal o lo que sea sube a encontrarse con Jesucristo que está bajando a hacer el juicio final, ¿vale? Entonces sería la ascensión, pero claro, la ascensión de todos. Bueno, pues en inglés dicen rapture y esto les critican de esa manera también. Bueno, y ahora viene la pregunta. Todo esto, para poder dar respuestas a esto, deberíamos de empezar con qué es la inteligencia. Y yo creo que en estos momentos, spoiler, no lo tiene claro nadie, ¿vale? ¿Vosotros tenéis claro lo que es la inteligencia? Pero a mí me da mucha gracia cuando dicen, sé lo que quiere decir cuando me dicen que una persona es más inteligente que otra o es muy inteligente o eso, más o menos me hago una idea, pero no está muy claro eso cómo lo puedes medir, ¿no? O como somos de Mensa lo medimos con el T2 y ya está, ¿no? Si hemos pasado el T2 somos inteligentes, arreglado. Este señor, que es Turing, Alan Turing, que seguro que lo conocéis, que fue el que luego hicieron la película esta de, ¿cómo se llama? El juego de imitación, ¿no? O algo así. Este señor que fue el que fue capaz de crear una máquina que era capaz de automáticamente resolver el cifrado de las máquinas Enigma, porque el truco no estaba en que craqueara las máquinas Enigma, sino que hizo una máquina que era capaz de craquearlas en el tiempo que tenían de un día al otro cuando cambiaron la clave. Esa era la gracia, porque craquearla la craquearon antes, pero no les daba tiempo. Dice, cuando venían a descifrar los mensajes ya habían cambio de clave y ya no valía para nada, ¿vale? Entonces este señor hizo una cosa que es una hazaña monumental, ¿no? No solo era matemático y junto con un equipo, evidentemente, de muchas personas, consiguió el hacer ese craqueo de las cifras, sino que además fue capaz de construir o dar las órdenes para que se construyera una máquina que en la película lo hacen muy bien, que se ve como da vueltas ahí, todos los engranajes y todo eso. Bueno, pues este señor, que quiso también explicar qué era eso de la inteligencia, se inventó esto del test de Turing. ¿Os suena, no? El test de Turing básicamente es... bueno, le llaman el juego de imitación y básicamente consiste en te pones una máquina y una persona y empiezas a hacerles preguntas y a ver si eres capaz de adivinar quién es la máquina y quién es la persona. En el artículo original me parece que él lo hace, que tienes que averiguar el sexo de la persona que es, que puede ser un hombre o una mujer, y lo que pasa es que te cuelan una máquina y entonces te pueden engañar, ¿no? Pero la gracia está en que esa comunicación se tiene que hacer de manera que no se puedan obtener pistas no deseadas. Entonces, es decir, él lo planteó como a base de mensajes de texto escritos. Te vas pasando un mensaje de texto escrito o en un teletipo o lo que sea, y con eso tienes que ser capaz de averiguar si lo que tienes detrás de la pared, digamos, es una persona o es una máquina.
Esto se basa en un engaño, realmente. O sea, es decir, la máquina se considerará que ha pasado el test de Turing si es capaz de engañar a los testeadores para hacerles creer que son una persona o que es una persona. Bueno, esto es, a mí me gusta mucho XKCD, lo conocéis, ¿no? Entonces aquí dice el extra credit del test de Turing es que consigas hacer que el evaluador piense que es una máquina. A mí me hace mucha gracia este chiste. ¿Qué le vamos a hacer? Y como no viene mucho a cuento, pero detrás venía otro que también me hace mucha gracia, que dice, hablando de juegos de engaño y todo eso, dice, mi hobby es sentarme con estudiantes graduados y contar el tiempo que tardan en darse cuenta de que no soy un experto en su área, ¿vale? Entonces dice, los ingenieros se dan cuenta en 48 segundos. Claro, le dice algo así como, nuestro gran problema es la disipación de calor. Dice, ¿has probado con logaritmos? Lo pillan enseguida. Dice, con lingüistas, pues también se hace un comentario 63 segundos. Con sociólogos, ya les cuesta 4 minutos darse cuenta de que no son expertos, ¿no? Porque empieza a decir, sí, mi último trabajo era de ordenar gente de mejor a peor, etc. Y dice, con los críticos literarios todavía no han pillado. Y empieza a decir, ¿ves? La deconstrucción es inextricable de no solo el texto, pero sino de sí misma. Como los críticos literarios hacen cosas parecidas. Ya digo que esto no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero sí con el juego del engaño, que es lo que comentaba antes. Vale, entonces decimos, pero siempre habrá tareas que las máquinas no serán capaces de hacer. Y esto es lo que llaman a veces la maldición de la inteligencia artificial. Y es, cuando hay algo que las máquinas no son capaces de hacer, se dice, es que, ¿ves? Las máquinas no son capaces de hacerlo. Y cuando llega una máquina o un programa o lo que sea, utilizo máquina, pero entender que puede ser software, ¿no? ¿Vale? Cuando llega una máquina y es capaz de hacerlo, entonces dice, hombre, es que eso lo puede hacer cualquiera. Eso no es la creatividad o la inteligencia o el ser humano. El ser humano no está en tal. Y entonces, si os fijáis en los papelitos que hay alrededor, aquí habla de solo los seres humanos pueden tomar decisiones de bolsa. Eso no es verdad, porque ya lo hacen las máquinas. Solo los seres humanos pueden jugar ping-pong. Tampoco es verdad, lo hacen las máquinas. Pero es que por arriba, de las que van a caer tarde o temprano, está solo los seres humanos, solo la gente tiene sentido común. Yo no sé si mucha, pero igual las máquinas pueden tener más. Dice, solo un humano puede hacer una reseña de una película. Bueno, eso no es verdad. Eso ya lo puede hacer perfectamente una máquina. O solo un ser humano puede hacer ¿qué? Es que se lee un poquito regulín, ¿no? Jugar al béisbol, eso también lo pueden hacer. Es que lo veis vosotros mejor porque estáis más lejos. Entonces, eso es. Solo los seres humanos pueden hacer coches. Solo los menos... Eso es. Bueno, pues todo eso, como veis, este chiste que ya tiene unos años, ya todo lo que tiene por las paredes, que son lo que todavía no eran capaces de hacer las máquinas de entonces, ya está todo prácticamente hecho. Entonces, ¿pero qué pasa? Que seguimos diciendo, ya, pero, a ver, pero lo que no son capaces es de escribir poesía. Eso sí que no, Claro que sí. Claro que sí. Porque ahora os enseño unos ejemplos. Dice, la gente te dice, bueno, ya, pero es que al final las inteligencias artificiales, en el fondo, no dejan de ser todo bits. O sea, cuando empiezas a mirar el programa, o sea, sí, esto es una red neuronal entrenada con un dataset y no sé qué, vale. Pero la red neuronal, al final, pues es una serie de algoritmos que están escritos en un lenguaje de programación, Python o el que sea, y que al final, cuando vas a mirar de verdad en el fondo, lo que te encuentras es que todos son bits, es decir, todos son algoritmos que están perfectamente definidos. Luego dicen otra cosa que ya no es verdad, dice, la máquina solo hace lo que el ser humano le ha programado para hacer, pero en las redes neuronales no es así, ¿vale? Pero claro, también podríamos decir, bueno, es que los seres humanos en el fondo todos son neuronas, ¿no? Dice, porque una neurona, que es una cosa así, que tampoco es que sea muy complicada, al final es una célula que tiene una serie de inputs y una serie de outputs, y que mediante un proceso químico es capaz de dispararse. Y esa es la función de disparo que tiene. Tiene un umbral, si se supera un cierto número de entradas en las dendritas, pues entonces se dispara y entonces sale un impulso por
el axón o la cola. Pero es que al final eso se ha simulado también. Y esto que veis aquí, que es un perceptrón, no es más que la simulación en un sistema software o una máquina, se puede hacer también físicamente, de lo que es una neurona. Y sinceramente yo no veo ninguna diferencia o muy pocas diferencias entre aquello y esto, salvo que aquello está implementado con procesos químicos y células y esto está implementado en un ordenador, en un programa, lo que queramos. Pero lo que hacen básicamente es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O vosotros veis alguna diferencia? Por el hecho de que sea biológico, ¿hay alguna diferencia? Pero también se pueden hacer ordenadores biológicos. Claro, entonces es una cuestión de tamaño, de qué población de neuronas pones. Bueno, pues esto que veis aquí podría ser un ejemplo de una red neuronal de Deep Learning. En realidad no tiene muchas capas y ya con eso son hacer... O sea, esto que hay pintado aquí, que como son 3 niveles ocultos y uno de entrada y otro de salida, no está muy lejos de lo que pueden tener una red neuronal de Deep Learning, que no sé, pueden tener 6, 7, 8 niveles, no tienen más, no hacen falta más. Y con eso son capaces de reconocer imágenes de gatos y de perros y de semáforos y de cosas de estas, ¿vale? Que sí que un cerebro humano tiene muchísimas más células, pero entonces ¿es una cuestión solamente cuantitativa o hay algo cualitativo? Yo opino que es cuantitativo. Lo que pasa es que hay una cosa que son procesos emergentes, pero eso es mi opinión. Total, la diferencia entre narrow y artificial. Estos son ejemplos de narrow, evidentemente. Siri, Watson y Google Translate y todas esas historias. Esto también, los coches, ¿cómo se dicen? Los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos lo que tienen es un montón de sensores que están analizando las condiciones que tienen a su alrededor y luego sistemas que se dedican a procesar esas imágenes, esas señales, para tomar decisiones de por cómo conducen y cómo no. Yo estoy convencido de que pueden conducir perfectamente. Y eso que hoy por hoy, digamos, los estamos utilizando metiéndolos en entornos en los que hay variables muy variables, valga la redundancia, como otros conductores que son humanos o condiciones de carretera que son difíciles de predecir. Pero si les diéramos un poco, si sus sentidos estuvieran más adaptados a lo que tienen que hacer, pues yo estoy convencido de que los vehículos autónomos los tendremos en pocos años. Esto que veis aquí lo he traído porque es un ejemplo que a mí me hace mucha gracia. No sé si habéis oído que también hay sistemas, inteligencias artificiales que son capaces de analizar imágenes médicas para encontrar, por ejemplo, tumores. ¿Vale? Eso lo hemos oído todos, ¿no? De las primeras pruebas que se hizo utilizaban palomas entrenadas. O sea, una paloma, que no es que tenga un cerebro muy grande, a una paloma le ponían las imágenes y además es que he encontrado la foto donde se ve cómo lo hicieron realmente, ¿no? Lo metían dentro de una caja, le ponían una imagen ahí, eso que veis en el centro, supongo que lo azul y lo amarillo serán como referencias para que la paloma no se salga de ahí. Y lo que veis en el centro, que es un trozo de una una tomografía de un órgano, el que sea, pues la paloma la han entrenado para que si toca donde ve una cosa rara, un patrón que se va de lo que es lo habitual, pues le dan granos de lo que sea, de lo que le guste, alpiste, de lo que le da la gana. Y bueno, pues las palomas comen alpiste, ¿no? Digo yo. No soy colombófilo. Entonces, lo que decía es que la gracia de esto es que la paloma la entrenas y entonces se pone a hacer eso y resulta que es mucho más eficiente que las personas. Claro, la paloma no se cansa. Está ahí, tiqui, 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 y mientras le des grano, y cuando se cansa pones otra y ya está. No tiene más problema. No tienen sindicatos, no tienen derechos laborales, no tienen nada. Esto es un chollo. Pobres radiólogos, ¿no? Sustituidos por palomas. Bueno, en realidad no es así porque siempre hay cosas que los seres humanos pueden hacer y las máquinas no, nunca podrán. Obvio, ¿no? Bueno, ahora ya no se utilizan palomas porque sale más barato coger una inteligencia artificial y le metes las imágenes, la entrenas y luego
con unas cuantas precauciones, como no hacer overfitting, eso va por los que sean especialistas en estas cosas y tal, pues dan unos resultados maravillosos, ¿vale? Ya nadie se dedica a hacerlo de otra forma que no sea con inteligencia artificial. Y hay empresas que se dedican a explotar esto y que están sacándole mucho partido. Y luego dice, habéis hablado de ChatGPT, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar y lo ha probado. Dice, ChatGPT no puede reemplazar a los trabajadores del conocimiento, no entiende realmente de lo que está hablando y no es capaz de generar nuevas ideas o tomar decisiones difíciles. Suena coherente y vagamente adecuado, digamos, insightful, pero todo lo que realmente hace es intentar sonar inteligente refraseando la cuestión que se le ha preguntado. Entonces, los knowledge workers, los trabajadores del conocimiento dicen, a ver, cualquier consultor que se precie sabe que esto... muchos de los de aquí hemos hecho de consultores en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues eso, me hizo gracia, una tontería esta. Bueno, decía antes de poesía. Pues os presento a Aida, esta creo que es de Google, si no recuerdo mal, y esa es uno de sus poemas, en inglés, pero también los pueden hacer en español. Yo me lo he leído y no me ha gustado mucho, pero también hay mucha poesía que no me gusta desarrollada por humanos. Supongo que para darme cuenta de si realmente tiene sentido, es una aglutinación o aglutinamiento de palabras sin sentido y todo eso, pues tendría que haber muchas más cosas escritas por ella y ver si tiene un estilo o no lo tiene, ¿vale? Pero estoy convencido de que con el entrenamiento adecuado puede hacerlo, sin problema. Habéis oído hablar de la sinfonía incompleta de Schubert, ¿no? También hay una inteligencia artificial que la ha completado. Suena bien, ¿eh? Os la podría poner, pero no sé si... Bueno, da igual. Buscadlo en internet. Hay por ahí vídeos y todo eso. Y suena muy Schubert. El problema está en que entonces decimos, bueno, pero si suena muy Schubert, realmente lo que están haciendo es coger los patrones de composición que hacía Schubert y el estilo que tenía y todo eso y copiárselo, pero no es copiárselo, ¿eh? No está cogiendo trozos de lo que hizo Schubert y haciendo mínimas adaptaciones o ponerlo, está componiendo de la forma en la que componía Schubert, cosa que ha aprendido a base de ver muchas composiciones de Schubert, ¿vale? Y entonces dices, bueno, pero eso no es muy creativo, o sí, porque también si hiciéramos la misma crítica con respecto a los otros compositores que hay o ha habido y dijéramos, bueno, es que este en realidad, visto Mozart, ¿cuántos sobran? O si si Mozart hubiera vivido más, hubiera tenido sentido Haydn o Beethoven, a lo mejor. Entonces, pues depende. Interesante. ¿Es esto creatividad? No lo sé. Bueno, ahora vamos a hablar de hackear. ¿Qué es un hacker? Pues un hacker es alguien que... hackear es utilizar un sistema de manera diferente a aquello para lo que estaba diseñado, ¿vale? Normalmente siempre pensamos en hackear programas y cosas de ese estilo, pero hay muchos otros tipos de hacker y se puede entender. Esto es como seguir las reglas, pero no el espíritu de la ley, o lo que los abogados llaman los loopholes o los vacíos legales, ¿no? Utilizar vacíos legales es hackear el sistema legal. MacGyver era un hacker. Luego, buscando esta imagen, resulta que ya hay otra serie de MacGyver con otro tío. Este tío. Y que entonces igual vengo yo aquí y hablo de MacGyver y no pongo la foto esta y todo el mundo está pensando en el otro. Muy mal. No puede ser. Ahora se ha puesto también de moda, porque aquí en España pasa también que con la, no sé con qué ley fue, con la del CSC o una de estas, metieron por ahí unas cláusulas adicionales que no tenían nada que ver con la ley. ¿Os suena? Que metieron como parte del decreto ley, si no me recuerdo mal, perdonadme los abogados, pero no me conozco bien toda la terminología, creo que como parte del decreto ley metieron unas disposiciones adicionales que no tenían nada que ver con el decreto ley que se estaba votando, pero ya que estamos aquí, te lo cuelo, ¿vale? Pues esto se ve que en Estados Unidos debe ser súper común porque hasta los Simpsons lo sacaron. No sé si os acordáis, el clip. Que mete ahí, dice, una bill, una propuesta de ley con otra, les pone un clip y el clip es el que hace la magia.
El filibusterismo político, ¿eso os suena lo que es? ¿Habéis oído eso de que de repente llega un tío? De hecho, hay una película, creo que es de James Stewart, que hace eso justamente, se pone a hablar durante horas y horas y horas y horas para que no puedan aprobar una ley que era perjudicial. Tal. Claro, como lo hace James Stewart está bien, pero cuando lo hacen los republicanos, entonces a los demócratas les parece que está mal y viceversa, y entonces están haciendo trampa. Pero el filibusterismo político también es un ejemplo de hackear. Y también es un ejemplo, otra cosa que a mí me hace mucha gracia en los sistemas políticos, es el gerrymandering. ¿Os suena eso? Vale, no hace falta que lo explique, ¿no? Pues, genial. ¿Sí? ¿No? Bueno, gerrymandering, esto imaginaos que son distritos electorales. Cada cuadradito es un distrito, bueno, cada cuadradito es una unidad de población. Entonces, los rojos son los que van a votar a un partido y los azules los que van a votar a otro partido. Si tú lo divides más o menos por zonas geográficas más o menos razonables, pues resulta que ganan los azules en todos los distritos. Pero si eres suficientemente astuto y defines con la misma cantidad de población igual, pero le das la vuelta por donde toca y te saltas el barrio este que son más rojos o más fachas y te metes en el otro que no sé qué, pues de repente pasas de no tener ni uno que te vote a ti a tener 2 de 5. ¿Vale? Eso se lo inventó, o fue uno de los que se lo inventó un señor que se llama Gerrymander, creo que fue en Gran Bretaña, si no recuerdo mal. Pero esto se ha utilizado después, en Estados Unidos también. Aquí no, porque aquí cambiar un distrito electoral es muy complicado, pero si alguna vez oís alguna proposición de ley para poder tener facilidad para cambiar distritos electorales, ya sabéis en lo que están pensando. Aquí no hay ideas buenas, o sea, todas las ideas que se hacen son para el mal. Vale. IKEA hackers, ¿eh? Y esto también lo hemos hecho nosotros, coger 3 muebles de IKEA, los combinas de una forma diferente y te haces otra cosa que no tiene nada que ver con lo que... Coges un armario de IKEA, lo metes dentro de una mesa, le pones un no sé qué. Lo que ha hecho es hacerse un escritorio para el ordenador cogiendo puertas de cocina, no sé qué. Bueno, pues eso también es hackear. Y hay una página web que se llama así, IKEA Hackers, donde tienen las 22 mejores ideas del año 2022. Y ahí tienes todas las ideas para que si te las quieres copiar, te las copias. Esto habéis oído hablar del sándwich irlandés, no sé qué, le llaman. ¿Eh? Bueno, el doble, no sé, sí, tiene un nombre un poco raro, sí. Doble o triple, no sé, bueno, una historia de estas. De hecho, visto de otra forma es así, Irlanda, Holanda, Irlanda, ¿no? Vale. Pero básicamente este gráfico es que se ve un poco mejor. Yo no soy un experto en esto y mucho menos en defraudar impuestos, pero por lo visto este es el caso particular de Google Irlanda, que lo que hace es que lo que gana vendiendo en Gran Bretaña o Reino Unido lo pasa a un holding que está en Holanda, luego ese holding lo pasa a un paraíso fiscal y ¡puf! Ya no hay... Uy, ¿dónde estaban los impuestos? Y lo usan. Esos son hackeos. Bueno, ¿qué pueden hacer las inteligencias artificiales? Pues las inteligencias artificiales pueden también pensar fuera de la caja, ¿vale? Porque muchas veces no tienen nuestros mismos condicionamientos y eso les ayuda. No tienen, quizá les falla para algunas cosas el que carecen de información de contexto o de una experiencia como la que tiene un humano, pero eso, precisamente por eso, les ayuda a otras cosas, ¿no? Complejidad de los sistemas informáticos. Esto no sé si veis los chistes, pero básicamente esto es un programador y otro programador y arriba pone, no tengo ni idea de lo que significa de esta función de mierda y pues, crappy function hace y por qué trabaja. Pero parece importante, por favor no lo toques. Dice, buenos comentarios son esenciales para dar un software de calidad. Entonces dice, sí. Sí. Y entonces el otro de al lado, que también me hace gracia, dice esperemos que esto funcione. Y dice, no es cuestión de esperanza, es cuestión de rezar. Todo lo que haya trabajado en software sabe que eso es verdad, ¿eh? Yo tengo un comentario que lo escribí hace muchos años, décadas, que decía literalmente, esto no se toca, esto es le llamaba apaño para un año. Y era una chapuza de estas. Pero todos hemos hecho chapuzas de estas y los programas están llenos.
Incluso el software que más se utiliza y las librerías estas de open source que están hechas por genios de la informática que dedican su trabajo y todo eso, todos esos al final acaban teniendo por abajo cosas que no se sabe muy bien por qué funcionan y cómo funcionan y que pueden ser intencionadas o no. ¿Por qué tiene importancia esto? Pues porque a lo mejor nosotros no somos capaces de encontrar esos fallos, esas vulnerabilidades, pero una inteligencia artificial lo hace, lo puede hacer. ¿Habéis oído hablar del phishing y el spear phishing? Sabes todos lo que es, ¿no? Phishing es eso de que recibes un correo de Telefónica que te dice, oye, o de tu banco, que te dice, oye, que resulta que es que te vamos a cancelar la tarjeta porque no sé qué falta, entra aquí y lo corriges. Faltan datos o algún rollo de esos. Y claro, cuando hacen una campaña de esas y envían 1 millón de correos a 1 millón de personas, pues alguna cae. Y si de 1 millón pican 1000, que es una de cada 1000, pues con eso sacan su beneficio. El spear phishing es cuando la cosa va mucho más dirigida. Es decir, cuando llega un hacker malo, o un cracker, o un delincuente, y dice, no, yo quiero obtener esta información o acceso a estos sistemas en particular, entonces voy a atacar a esta persona en concreto. Y entonces para esa persona en concreto se prepara un phishing que es súper guay, ¿vale? Yo he recibido algunos de estos que no me han pillado de los que me he dado cuenta, porque de los que no me he dado cuenta igual sí que me han pillado. Es decir, y me dedico a esto, pero eso que dices, ostras, esto está muy bien hecho. Entonces, si no fuera porque yo no estaba esperando ese paquete, pero claro, como siempre estás esperando algún paquete, la probabilidad de que tal, pues bueno. Pues imaginar lo que puede hacer una inteligencia artificial, que de repente se pone a hacer spear phishing a lo bestia, es decir, te va mirando toda la información en Internet sobre ti y utiliza toda esa información mediante esos algoritmos que se ha ido, o ese entrenamiento que ha tenido, para hacerte spear phishing, pero no para 10 personas, sino para 1 millón de personas. ¿Vale? ¿Veis el peligro, no? Importante. Esto que es el fraude del CEO, no sé si os suena, pero esto también es conocido, ¿no? Es lo típico de que de alguna manera u otra engañan a una persona o una organización para que haga algo que no debería de hacer. Por ejemplo, hace una transferencia de fondos o tal. Y la forma de hacerlo, pues normalmente es hacerse pasar por alguien que tiene autoridad en esa organización y darle una orden. Dice, yo soy el director financiero de no sé qué, y dice, y como tú eres mi trabajador o mi empleado, pues mi subalterno, pues envía esto, no sé qué, de 1 millón de euros a tal cuenta en no sé qué otro sitio, ¿vale? Ese tipo de cosas. Claro, el problema, o digamos la suerte que tenemos, es que para hacer un ataque de esos bien hecho y que sea creíble, o tropiezas con alguien que es muy tonto, o tienes que preparártelo muy bien. Es decir, tienes que ser capaz de suplantar más o menos la identidad de la persona que tiene autoridad, saber más o menos cómo funcionan los procesos en esa organización y con eso ser convincente a la hora de pedir las cosas, ¿vale? Pero yo he visto casos que son muy fáciles de hacer. Se intercepta el sistema de correo de una empresa. Estoy hablando, esto es un caso real, de una empresa no muy grande, que resulta que compra, yo qué sé, pongamos tornillos a un proveedor chino, ¿vale? Y cada cierto tiempo pues, hace un pedido de tornillos. Entonces, el delincuente interfiere esa comunicación, se lee los correos y al cabo de un mes ya sabe más o menos de qué te coge a cada uno y le dice, se hace pasar por el chino y le escribe un correo en inglés en el que le dice, hola fulanito, ¿cómo estás? Fenomenal, ya, ¿qué tal tus hijos? Y las vacaciones que te fuiste a no sé dónde y todo eso, porque de eso habían hablado en los correos. Oye, por cierto, que hemos cambiado la cuenta corriente de esto y a partir de ahora los pagos me los haces a esta otra cuenta, ¿vale? Ah, pues sí, claro, ningún problema, no pasa nada. Y al cabo de 3 o 4 o 5 meses el chino dice, oye, que no me paga las facturas. Dice, como que no, te las estoy pagando a esta cuenta. Dice, ya, pero esa cuenta no es mía. Pues es un ejemplo de un fraude del CEO similar, ¿vale? No es el CEO específicamente, pero es un fraude que se hace así. Claro, vuelvo a lo mismo, si la inteligencia artificial empieza a depurar eso, que tiene todo el tiempo del mundo, que tiene acceso a toda la información del mundo, etcétera, etcétera, pues es un peligro. Esto lo veis claro lo que pone, ¿no? Ahí, venga, va. Echemos un poco de luz sobre el asunto.
Todo sistema con un cierto nivel de complejidad por encima de un mínimo tendrá errores, en principio involuntarios, que pueden considerarse vulnerabilidades explotables, ¿vale? Esto es cierto, por experiencia. Empíricamente es totalmente cierto. Pero es que además hay un señor que se llama Gödel, le falta la diéresis, que lo dijo y lo demostró. Es el teorema de Gödel que dice: en los sistemas formales que tengan al menos la complejidad de la aritmética, existen siempre proposiciones dotadas de sentido cuya veracidad o falsedad no se puede decidir con los axiomas y reglas del sistema. Es decir, todos los sistemas son incoherentes o tienen sentencias no falsables. Eso tiene consecuencias, porque efectivamente es así. No hay manera de protegerlos frente a eso. De esto hay una anécdota muy curiosa con este señor, con Gödel. Debía de ser un tío muy, muy raro. Muy raro. Este era amigo de Einstein, ¿vale? Y Einstein en su momento pidió la nacionalidad americana, y se la dieron evidentemente, y cuando Gödel, que era austríaco, fue a Estados Unidos, pues también dijeron, pues pide la nacionalidad americana. Entonces, para pedir la nacionalidad americana tienes que pasar un examen, que es un examen sobre varias cosas del país, entre ellas algunos datos sobre la Constitución y ese tipo de cosas. No es un examen muy difícil, pero hay que estudiar un poquito. Entonces Gödel se estudió la Constitución americana, y como era un friki de un par de narices, se fue a hablar con Einstein y le dice: estoy un poco preocupado porque me he estudiado el sistema este de la Constitución y los tal, y resulta que es inconsistente. Hay una te lo juro. Dice, hay una forma él no dijo hackear, evidentemente, pero dice, hay una forma de, utilizando las propias leyes y la Constitución y todo eso, convertir a Estados Unidos en una dictadura. Y entonces Einstein, que sí que tenía un poco más de talento práctico, le dijo: vale, no digas nada. Y le acompañó a la entrevista con el funcionario de inmigración. Y cuando fueron a la entrevista con el funcionario de inmigración, los dos, pues claro, con Einstein delante y con lo que le había dicho y todo eso, pues este no dijo nada comprometido. Y cuando ya se iban a ir, dice el funcionario: ¿estará usted contento de entrar en una democracia que no se puede, no sé? ¿Cómo que no se puede? Te lo juro. Le tuvo que coger Einstein y sacarlo de la sala. No, nada, no dice nada, vámonos. A mí me encanta. Bueno, habéis oído lo de que cualquier bug al final es un feature si lo vistes adecuadamente, con la documentación adecuada y todo eso. Bueno, pues también cualquier bug puede ser una vulnerabilidad, ¿vale? Si la encuentras y encuentras la forma de aprovecharte de ella. ¿Por qué decía que se pueden utilizar las inteligencias artificiales para hackear? Pues porque corren mucho, es una cuestión de velocidad, es una cuestión de escala, pueden hacer millones de phishing, de spear phishing, lo que sea, y porque pueden ampliar su alcance a muchas más áreas de las que nosotros podemos hacer. Fijaos que ahora ya estoy hablando de inteligencias artificiales que no son superinteligencias artificiales, ni General Artificial Intelligence. Estamos hablando de inteligencias artificiales de las que tenemos hoy, de las que se están utilizando, ¿vale? Por ejemplo, el High Frequency Trading ¿no? Sabéis que para dotar de... Esto igual lo digo mal, pero porque tampoco soy especialista en esto. Hay tantas cosas en las que no soy especialista. El High Frequency Trading básicamente es para dotar de más ¿cómo se dice? Liquidez al sistema de bolsa, pues digamos que se favorecía el que hubiera muchas transacciones de las empresas que tenían, de los brokers que manejaban mucho dinero y todo eso. Entonces empezaron a aplicar esto del high frequency, que es que hacen un montón de transacciones por segundo y las hacen súper rápido. Bueno, pues curiosamente, este es uno de los campos en los que dicen que podría ser el primer lugar en el que apareciera una inteligencia artificial realmente inteligente, o sea, una AGI o una ASI. ¿Por qué? Pues porque hay mucha pasta ahí y se está invirtiendo un montón. Y los sistemas o los programas que están utilizando las empresas que se dedican a esto los mantienen muy en secreto. Luego es posible que haya desarrollos de inteligencia artificial de los que no sepamos nada, porque están los mejores cerebros pensando en cosas de estas, porque esto da mucho dinero, ¿vale? Entonces, ahí hay un posible riesgo. Se puede hacer, como decía antes, spear phishing a gran escala.
Y luego el tema del deepfake, que todos también sabéis lo que es, ¿no? Pues habéis visto a Tom Cruise diciendo cosas que no ha dicho nunca, a Obama, a Trump, yo qué sé, yo creo que todos, hasta los españoles los han puesto en cosas de estas. Ya hay inteligencias artificiales que han ganado competiciones de capture the flag. Capture the flag es de esto que te ponen un sistema bastionado, es decir, protegido por una serie de mecanismos de ciberseguridad, y entonces se hace una competición entre todos los que quieren participar con un premio en metálico, y el que consigue entrar, el que consigue hackearla, ese gana. Bueno, pues ya hay inteligencias artificiales que han ganado ese tipo de concursos compitiendo contra humanos. El problema que tiene en estos temas la inteligencia artificial es el de la explicabilidad. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que cuando una... Lo he movido, ¿verdad? Sí. Que cuando una inteligencia artificial toma una decisión y da un resultado, muchas veces no es la palabra. No podemos saber cómo ha sido el razonamiento que ha seguido, ¿vale? Porque muchas de las partes de ese razonamiento, entre comillas, están en esas capas ocultas que decía antes y que realmente no se puede saber. Tú, por ejemplo, si hiciéramos una inteligencia artificial que tomara decisiones judiciales, cuando llegáramos y dijéramos, ay, ¿por qué este es culpable y tal? Porque sí, porque... Pero es que... Te puede citar las leyes, pero no puede explicarte los criterios que ha seguido con total seguridad. Por ejemplo, una de las cosas que se produce cuando se utilizan inteligencias artificiales es que se pueden crear dentro del entrenamiento de la inteligencia un sesgo. Por ejemplo, eso ha ocurrido en departamentos policiales en Estados Unidos, donde hacen identificación de potenciales delincuentes. De repente, la mayoría son negros. ¿Por qué? Pues porque es que resulta que la mayoría de las personas que son identificadas como delincuentes en Estados Unidos son negros, y al final la inteligencia artificial cree, entre comillas, que ser negro es una de las razones por las que uno tiene más tendencia a ser delincuente. A ver, he puesto cree entre comillas, porque no es que lo crea, es que la realidad es esa, la realidad es que se da, son datos. Y entonces, si tú entrenas a base de pasar, dices, pues oye, una de las cosas que pasa aquí es que son negros. Entonces eso tiene una influencia. Hay un experimento, hay un paper por ahí, científico, que hicieron un estudio para ver si se podían identificar determinadas características de una persona basándose en el iris, y una de las cosas que descubrieron accidentalmente es que el sistema era capaz de identificar o de distinguir a los hombres de las mujeres. Pero no se sabe por qué. O sea, no se sabe cuáles son las características del iris que permitan distinguir a una mujer del hombre. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial te daba el resultado con 99% de aciertos. ¿Qué hacemos con esos resultados? Claro, si te dice que eres un hombre o una mujer y luego resulta que no, pues tampoco es que sea la cosa muy grave. Pero si te dice que tienes una esquizofrenia, por decir algo, ¿eh? Porque resulta que también hay sistemas que llaman Deep Patient, predicción de enfermedades a partir del el registro electrónico de salud, ¿no? O sea, el expediente clínico electrónico. Tú le das, de hecho esto lo han hecho en la clínica esta Monte Sinaí en New York, ¿no? Dice, han cogido y han alimentado a un sistema de inteligencia artificial con todos los expedientes anonimizados de todos los pacientes y todo eso, y luego coges y le dices, ¿qué enfermedades crees tú que puede tener esta persona? Y va y te dice, pues mira, este puede desarrollar un cáncer de hígado con una probabilidad del 80%. O te dice, este es muy probable que acabe siendo esquizofrénico. Joder, ¿qué haces con esa información? Porque claro, no puedes saber exactamente por qué. Lo que ha hecho es sacar una información o una decisión de unas tendencias. ¿Veis el problema, no? Con lo cual llegamos también a otro problema. ¿Cómo sabemos si una inteligencia artificial ha sido hackeada? O sea, si empieza... Claro, si es muy evidente, pero si no, si alguien es lo suficientemente hábil como para modificar los datasets que se utilizan para entrenar una inteligencia artificial, puede inducirla a tener un sesgo que le beneficie y luego no saber si la inteligencia artificial te está dando los resultados que te da porque eso es lo que es,
o porque realmente alguien la ha manipulado. ¿Cómo sabemos que se ha manipulado o no se ha manipulado? Es complicado, ¿vale? Tiene una forma diferente de resolver problemas. ¿Qué? No, pero eso es porque la gráfica queda bonita, pero no quiere decir que se salten el laberinto y ya está, ¿eh? Pueden explorar muchas más opciones, porque disponen de mucho tiempo, y no tienen condicionamientos personales o sociales, lo cual también tiene su parte negativa, ¿eh? Que tienen falta de contexto muchas veces, que nosotros sí que tenemos como seres humanos. Entonces, al final, a mí me recuerda un poco la historia de los genios, ¿no? Tú a un genio te dice, tienes 3 deseos, y le pidas lo que le pidas, estás jodido. ¿Sí o no? Bueno, todas las historias de genios, todas son lo mismo. Que pidas lo que pidas, al final te has olvidado. Quiero gustarle a todas las mujeres. ¡Puf! Un gato. No son todas, a mí no me gustan los gatos, pero bueno, como ejemplo vale, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial puede pasar un poco lo mismo. Dice, depende de cómo seamos capaces de establecer la forma de comunicarnos con ellas o ellos. Y esto que decía antes de pensar fuera de la caja, dice, ¿de qué caja? ¿De qué caja me estás hablando? Si yo no tengo caja, yo pienso donde sea, me da igual. Vale, un problema muy importante. ¿Cómo conseguimos alinear nuestros valores éticos con los de la inteligencia artificial? Esto es complicado. De hecho, ya Asimov pensó en aquello de las 3 leyes de la robótica, ¿no? Que todos conocemos, pero que evidentemente lo pensó en una época en la que no había el desarrollo que hay de inteligencia artificial, pero filosóficamente el problema ya estaba ahí, se podía entender. ¿Cómo vamos a ser capaces de conseguir que vivamos con robots, androides superinteligentes y todo eso sin que nos maten a todos? Bueno, pues hay que meterles en su cerebro positrónico a fuego, de tal manera que no se pueda separar, no se pueda borrar eso, las 3 leyes de la robótica. Os las conocéis, ¿no? Un robot no puede lastimar a un humano, un robot debe de obedecer todo lo que le digan y un robot debe de intentar preservarse, ¿vale? A mí, como decía antes, me gusta mucho XKCD y XKCD hizo este planteamiento. Y si las leyes fueran en otro orden, o sea, las mismas leyes pero puestas en otro orden. Escenario primero, el de Asimov. Dice, vale, es un mundo balanceado y las cosas funcionan bien. Escenario segundo. Primero es, no tienes que dañar a los humanos. La segunda es, te tienes que proteger. Y la tercera es, tienes que obedecer órdenes. Dice, pues es un mundo frustrante. Dice, vete a explorar Marte. Uy, no. Dice, no, ni de coña. ¿Qué dices? ¿Me voy a morir? No. Claro. Dice, el tercero es un escenario de muerte y destrucción, que es primero obedecer órdenes, luego no matar a los humanos y después protegerte tú mismo. Si lo primero es obedecer órdenes, como me digan que mate a alguien, me lo cargo directamente. La tercera es primero obedecer órdenes, luego protegerte tú mismo y después no matar a los humanos, también lleva a la misma conclusión, ¿no? ¿Lo veis? Da igual. La tercera es primero protegerte tú mismo, después no matar a los humanos y después obedecer órdenes. Dice, esto es una especie de tablas un poco acojonante. Dice, bueno, vale, voy a hacer coches para ti, pero como intentes desconectarme, te mato. ¿No? Te vaporizo, dice además. ¿No? A mí me hizo gracia. Y lo mismo, protegerte tú mismo, obedecer órdenes y no matar a los humanos, pues también un escenario de terror. O sea que Asimov se lo pensó bien. ¿Confías en mí? Es que este es otro tema que también es muy interesante. ¿Vamos a confiar en las inteligencias artificiales, en los robots y todo eso? Yo estoy convencido que sí, porque nos van a hackear emocionalmente. O sea, si yo fuera fabricante de inteligencias artificiales, digamos, físicas, entonces yo no las haría humanoides, las haría con forma de animales. Mira, nosotros tenemos un rasgo evolutivo que nos hace ver caras en todos los sitios. Todo eso no son caras, pero todos son caras, ¿no? Y además le buscamos la gracia, hasta en las nubes vemos caras. Y efectivamente un gato, claro, ¿cómo no vas a hacer un gato? Si te viene este y te dice, oye, me vas a querer, me vas a dar de comer, me vas a comprar, pues bueno, seguro, ¿no?
Ya están aprendiendo a identificar emociones, ¿vale? Esto no es novedad, ya hace años que las inteligencias artificiales son capaces de identificar emociones en humanos. Entonces podrían hackearnos emocionalmente, ¿no? ¿Sí o no? Seguro. De una forma o de otra. Más o menos controlado, si tú quieres. Dice, bueno, a mí, si nos hackean los gatos, nos van a hackear unos robots que encima van a ser más monos y más adorables aún que tus gatos. No sé yo. Bueno, la siguiente foto no tiene nada que ver con la presentación, pero es que me ha hecho gracia. Estos dos, es el mismo tío. O sea, es que, claro, vi la foto esta, que hacía tiempo que no había visto, que cuando vi la película hace ya años de esto, y dije, es que tiene cara de buena gente y todo eso. Y luego me acordé del Joker y, joder, es que es un gran actor el tío. ¿No? ¿No es un poco sorprendente que sea la misma persona? A mí me flipa. Bueno, y luego viene el tema de las fake news y todo eso, y por qué las inteligencias artificiales se pueden utilizar para hackear nuestra sociedad, nuestro sistema político, etcétera. ¿No? Hablan de que si la democracia ha sido hackeada. Esto viene a cuenta de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿os acordáis del caso de Cambridge Analytica, no? Vale. Esto es lo de Cambridge Analytica. ¿Sabéis lo que son las burbujas de información? Al final acabamos bloqueando a todos aquellos que no nos gustan las cosas que dicen y acabas creyendo que todo el mundo piensa como tú. Con lo cual eres muy feliz, pero muy alejado de la realidad. Hay persona bots, persona en el término inglés que viene del griego, supongo, en redes sociales que se dedican a crearse perfiles falsos, pero en vez de ser los perfiles falsos estos tontos que sacan en Facebook, que siempre es una chica guapísima que te dice, bueno, para nosotros, para vosotras será un chico... No, normalmente para vosotros es un ex militar, que es mono, pero que es americano, rubio, súper tal, y que le encantan los perros y los niños. Sí. Bueno, pues hay robots, o sea, hay bots de estos que lo que hacen es crearse personalidades falsas en las redes sociales y utilizarlas para meter inputs en las redes sociales que hacen cambios en la opinión pública o que modifican el estado de la opinión pública. Eso es muy grave. Por ejemplo, durante el Brexit está demostrado que hubo influencias que venían por ese camino, ¿vale? Y por eso la gente venía. Pero también hay, por ejemplo, el tema de participación en encuestas públicas. Hubo unos investigadores sobre este tipo de temas que en Estados Unidos el gobierno hizo una encuesta pública, se podía participar online, sobre el tema de Medicaid, ¿vale? Y ellos lo que hicieron fue meter unos cuantos bots que se dedicaron a poner opiniones en redes sociales y en el sitio web donde estaba el gobierno, dando un sesgo en una dirección la que les pareció. Ahora mismo no sé si lo hicieron a favor del Medicaid o en contra. Pero el hecho es que coló todo y tuvieron influencia en la opinión pública. Y después se fueron al gobierno y dijeron, hemos sido nosotros y creo que deberían de volver a hacer la encuesta porque esto lo hemos manipulado. Supongo que irían a hablar con un abogado antes del principio del todo, porque si no podemos tener un problema. China experimenta con mensajes de textos generados por inteligencia artificial para influir en las elecciones de Taiwán. Eso es del 2020, ¿vale? Eso también es real. Y esto que veis aquí es la opinión de un experto. ¿Lo podéis leer bien? Avisadme cuando lo hayáis leído. No, yo qué voy a leer. Yo ya me lo he leído. ¿Estáis de acuerdo más o menos? Pues eso lo ha escrito ChatGPT. Se lo pregunté. Le dije, ¿me puedes describir esto? Y me lo escribió. Le puedo hacer la presentación él solo, ¿eh? Total. Un poco por ir concluyendo. Los hackers humanos son en parte artistas, ¿vale? En mi empresa yo tengo unos cuantos hackers de estos y tienen una componente de creatividad y un poco arte, ¿no? Yo en serio que les llamo los artistas muchas veces, porque lo que ellos desarrollan no solo es un trabajo técnico, sino que se basa mucho en intuiciones, en a mí esto no me huele bien, yo creo que no sé qué, luego utilizan herramientas sofisticadas para confirmar sus hipótesis y todo eso, pero en parte hay creatividad, hay intuición, hay todo eso. Las inteligencias artificiales procesan más rápido y más datos, y en eso nos van a ganar siempre.
piensan de forma diferente. Lo que hablamos antes de pensar fuera de la caja, no tienen caja, ¿no? Ellos van a pensar, seguramente van a hackear nuestros sistemas de maneras que a nosotros ni se nos habría ocurrido que podrían ser posibles. Y para mí son un poco como aliens. Y esta foto me gusta porque aquí se ven dos tipos de aliens, ¿no? ¿Sabéis? Esto es de Prometheus, me parece. Este es alien biológico, pero este, que es un androide, que es una inteligencia artificial, es un alien tecnológico realmente, que es lo más parecido que hay un alien o una inteligencia ajena a nosotros en nuestro mundo en estos momentos que no sean las inteligencias artificiales, mientras no nos encontremos con otros seres extraterrestres. No hace falta una inteligencia artificial general para crearnos problemas, y esto lo dice Bruce Schneier, esto sí que lo ha escrito él, pero está muy bien. Dice, hasta el momento el hacking se ha hecho exclusivamente como actividad humana. Buscar nuevos hacks requiere experiencia, tiempo, creatividad y suerte. Cuando las inteligencias artificiales empiezan a hackear, esto cambiará. No están restringidas de las mismas maneras, ni tienen los mismos límites como la gente. Piensan como aliens, ¿verdad? Y hackearán los sistemas de maneras que nosotros no podemos anticipar. Y no es porque sean malas ni malvadas ni nada de eso, sino porque no tienen los prejuicios que nosotros tenemos. ¿Vale? Concluyendo, y aquí acabo, ¿cómo voy de tiempo? Vale, me paso un poquito, no mucho. Vale, primero, ¿qué podemos hacer nosotros ante todo este panorama y todo eso? Pues en mi opinión, lo primero que tendríamos que hacer es que nuestros sistemas fueran más adaptables más rápidamente. Y cuando digo sistemas no me refiero a los sistemas informáticos, o no exclusivamente. Me refiero a todo, al sistema social, al sistema legal, todos los sistemas, todo lo que es nuestra sociedad, deberían de ser más adaptables más rápidamente. Y deberían permitir la corrección automática de vulnerabilidades, cosa en la que nos pueden ayudar las inteligencias artificiales. Pero, por ejemplo, en el sistema legal eso supone que hay que hacer un mogollón de cambios. O sea, hoy en día una ley requiere meses para poder hacer el más mínimo cambio. Si supongamos que cogemos o una ley o el código penal o civil entero y se lo pasamos a una inteligencia artificial y nos descubre 314 vulnerabilidades, ¿cuánto vamos a tardar en resolverla? Y mientras la resolvemos, ¿quién se puede aprovechar de ellas? ¿Vale? Luego más vale, porque claro, si no lo hacemos nosotros para ver cuáles son las vulnerabilidades que tienen, ya lo harán los delincuentes para ver cuáles son los, ¿cómo les hemos llamado? Los loopholes, los vacíos legales que pueden utilizar para cometer sus delitos. ¿De acuerdo? Luego eso, muy importante. Segundo, los sistemas sociales, legales, etcétera, deben de ser más fácilmente parcheables. Igual que se parchea un software, se debería de poder parchear un sistema legal. Es decir, de nuevo, rapidez en la respuesta y ser capaces de adaptarnos. Y tercero, hace falta un diálogo político y social sobre el uso de las tecnologías que no se está dando. Nos preocupamos, bueno, nosotros no, los políticos o el mundo político se preocupa de muchas cosas que, iba a decir que a mí en realidad muchas de ellas no me importan un pepino, pero no se preocupan de cosas que son muy importantes y de las que va a depender nuestra evolución social. Por ejemplo, el impacto de esto en el empleo, por decir una, y la relación que eso puede tener con la renta única universal y todo eso. Gracias. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, ahora pasaremos con los micros para los que quieran preguntar. Que levante la mano el primer preguntador. ¿Nadie pregunta nada? Ah, vale. Un momento. Disculpa por cómo hablo español. Y primero, hemos hablado de los spear phishing, perfecto. Hemos hablado de Cambridge Analytica, que de verdad no era tanto de inteligencia artificial. Empieza al principio. Es que no te Vale. había oído bien. Spear phishing. Spear phishing. No hay altavoz. Vale. Entonces, simplemente para darlo, vale. Entonces hay spear phishing. Hemos hablado de Cambridge Analytica, que no era tanto de inteligencia artificial cuanto de análisis de datos para hacer una profilación de todas las personas que estaban en Facebook en este momento, y hemos hablado de fake news. En este sentido, ya está todo hecho. Ya tenemos toda la tecnología para escaquear a la gente.
y todavía no tenemos un discurso político sobre el tema. O sea, ya esto está escapando de mano, ¿o es mi percepción? No, yo estoy de acuerdo. O sea, no, yo llevo micrófono. Y luego otra cosa. Hemos hablado de diferencia entre calidad y cantidad. La diferencia para mí, a lo peor, simplemente pensándolo, es que nosotros de distinto lo único que tenemos no está tanto en estos dos, cuanto en la imperfección. O sea, vamos a hacer errores, que es muy importante porque luego los errores van dando casualidad. Cascada, sí. No, van dando casualidad. Y casualidad, experiencia. Y experiencia, conocimiento otra vez. Estamos relacionados con el cuerpo, que nos imponen algunos límites que también están afectando, como luego podemos razonar. Y al final tenemos un código que es oscuro, o sea, nuestro cerebro. Siendo que la máquina ya no tiene esto, en el momento de la singularidad, todo lo que hemos hablado de las 3 leyes que podemos dar al ordenador es simplemente el hombre que dice, bueno, puedo todavía controlarla, pero si lo vamos a pensar de verdad, el problema es lo del genio. Estamos pensando que nuestro lenguaje puede ser universal y puede ser objetivo, cuando no lo puede ser. Y allí otra vez digo, estamos hablando de que está ya hecha toda la trama para que todo va a escapar. Y por último, disculpáis. Luego falta que me acuerde de todo lo que has dicho. Si quieres te lo voy a dar. No, espérate, no, quédatelo si quieres, no me importa. Pero vamos a ver, primero, en primer lugar, cuando me refiero a lo de la diferencia o que si la cuestión es de calidad o de cantidad, es decir, cuando lo que quiero decir es, si tú empiezas a añadir más neuronas artificiales a un sistema, yo estoy convencido de que llegará un momento en el que el sistema probablemente cobre consciencia, porque hay procesos que aparecen por sí mismos, igual que aparecieron en el caso de la evolución biológica. Nosotros tenemos un nivel de conciencia, autoconciencia que no tiene... estoy buscando ejemplos para que no me contradigáis. Que no tiene un escarabajo, por decir algo, ¿vale? Supongo. Pero es que, claro, no puedo decir un pulpo porque los pulpos son, al parecer, bastante inteligentes. No puedo decir una hormiga porque en realidad la hormiga es parte de un organismo superior, etcétera, etcétera. Y por eso he buscado, pues, ponte un escarabajo, ¿no? Yo no creo que haya un salto cualitativo entre los animales y nosotros. Es un salto cuantitativo que produce, a su vez, esa diferencia cualitativa, ¿vale? Y por lo tanto... Pensando eso, esto es una visión, si quieres, un poco mecanicista, ¿vale? Yo no digo que no, pero es mi opinión. Entonces, pensando en que de la misma manera podría ocurrir en el mundo de las máquinas, pues creo que al final llegará un momento en el que sí, efectivamente, tengan esa conciencia y se puedan convertir en superinteligencias. Vale. No digo que sea ahora ni dentro de 20 años. Vale. Luego, la segunda que has dicho... no, disponemos ya de todos esos mecanismos, pero están todavía en un nivel de desarrollo al que le queda mucho por hacer. Y el problema que yo veo es que cada vez se va sofisticando más. Y es verdad que hay partes de nosotros que no conocemos, porque no somos capaces de analizarnos tan bien, y llegará un momento en el que también habrá partes de las máquinas que no conoceremos. Y lo de las leyes de la robótica y todo eso, el problema está en que lo de Asimov está muy bien y fue una idea genial en su momento y todo eso, pero yo no acabo de ver cómo vas a meter eso ahí. Y en principio, porque claro, esa versión es muy simplificada. Cuando le quieras transmitir tus valores éticos a una máquina, ¿cómo lo haces? Porque la primera duda que me cabe es, ¿haz lo que digo o haz lo que hago? O sea, le digo... que para saber cómo debe de comportarse haga lo que yo le voy a decir que los criterios que va a tener, pues la discusión puede ser interminable. Si le digo que le eche un vistazo a la historia humana para tomar conclusiones de cómo debe de comportarse, mal, muy mal. Y además, en el primer caso, ponernos de acuerdo toda la humanidad para decir cómo debería de ser el comportamiento ético de una máquina, si no nos ponemos de acuerdo para decir cuál debe de ser el comportamiento ético de una persona. Y ya no me meto en el tema de la religión. Vale, pero imagínate. Vale, perdona. ¿Más preguntas? Voy. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a lo que has dicho de cuando se han utilizado las inteligencias artificiales para la manipulación de encuestas y este tipo de cosas.
¿cómo de factible es o cómo de complejo tendría que ser una inteligencia artificial, o sea, al hacer una inteligencia artificial que pudiera detectar se han usado inteligencias artificiales para manipular y todo esto? ¿Cómo contrarrestar con una inteligencia artificial otra inteligencia artificial? Yo creo, no tengo muy claro que sea un problema resoluble, ¿vale? Porque, claro, primero, vayamos por partes, vamos despedazando la cosa, ¿vale? La primera es, yo creo que el 90 y muchos % de la población ya es susceptible de ser engañada por las inteligencias artificiales que tenemos en estos momentos, ¿vale? Y estoy hablando de cosas como el chat GPT, por ejemplo, o similares. O sea, yo estoy convencido de que la mayor parte de la población, tú le pones textos o incluso hasta un deepfake, si quieres hacerlo ya más eso, generados por una inteligencia artificial, y no va a ser capaz de distinguir si eso está creado por un humano o no. Y digo el 90 y muchos, por no decir casi el 100, porque todo depende de si tú eres... A ver, yo con ChatGPT he hecho pruebas, ¿vale? Y en temas que me interesan y conozco, si empiezas a profundizar un poco, al final acabas pillando que algo hay ahí que no... ¿Vale? Dices, esto no lo acabas de tener bien pillado, y efectivamente me está respondiendo de alguna forma con cosas que hay por ahí o que se dicen por ahí y con algún sesgo de lo que yo te estoy diciendo, ¿vale? Digamos, yo he llegado a la que le hago la tercera pregunta, ya veo que ahí hay algo raro, pero también me pasa con personas, o sea que digo, confiesa, eres un robot. Voy a hablar todo lo que pueda, ¿vale? Si eso es para que se grabe en la grabación. Ya por eso, para que me oigan todos, el tema de tomar conciencia es un tema que... ¿El tema de? De tomar conciencia de sí mismo es un tema que me parece súper interesante y en el que he pensado mucho, ¿no? Bueno, mucho, teniendo en cuenta lo que pienso habitualmente, me refiero ¿vale? Entonces, una cosa que a mí me tiene muy... Bueno, dado que una máquina sea capaz de tomar conciencia de sí misma y teniendo en cuenta que no está limitada... O sea, que cuando una persona toma... o cuando el individuo, el ser humano toma conciencia de sí mismo, tiene un límite físico muy claro para identificarse, que es el cuerpo. Si una AI toma conciencia de sí misma, ¿será una única AI, dado la interconexión global que hay? ¿O pueden surgir diferentes AIs individuales que se interrelacionen? O sea, ¿sería como una sociedad de AIs o sería una única AI? Ya sé que es hablar por hablar, pero... Pues es una buena pregunta. Si tuviera que tomar partido, yo optaría por una. Pero no sé muy bien justificártelo. Es decir, depende cómo se produzca ese proceso. Hay un cuento súper chulo, creo que es de Clark, en el que, y esto lo escribió en el año 50 y tantos, en el que hacen en un momento dado la conexión de todas las líneas telefónicas del mundo en una red global y no sé qué, no sé cuántos, y en un momento dado todos los teléfonos del mundo suenan a la vez. Y entonces alguien... O sea, los que cogieron el teléfono y eso, oyeron unos ruidos extraños y tal, y ya está. Y al final, no quiero destripar mucho el cuento, pero al final lo que acaba diciendo el autor es que ese sonar de todos los teléfonos fue como el llanto inicial de un nuevo ser que había aparecido. Claro, con la tecnología del año 50 ni de coña, pero eso podría ocurrir. Y yo voy más porque probablemente sería una única inteligencia, sí. Bueno, también hay otro cuento muy chulo, que es una de estas que crean un superordenador para que le conteste. No es la de la guía del autoestopista galáctico. Bueno, sí que es. Es un cuento dentro de eso. No, es que hay otro que no me acuerdo ahora de quién es. De Asimov, es de Asimov, ¿verdad? Que hay uno que dice que crean un superordenador para que les dé la respuesta a todas las preguntas difíciles y tal, y en un momento dado le dice... ¿Existe Dios? Y dice, ahora sí. Y entonces el que había hecho la pregunta salió corriendo para desconectar el ordenador y un rayo cayó del cielo y lo mató. Hola. Pues la que yo tenía está relacionado porque tiene que ver con el tema del problema de la explicabilidad. Oyendo un poco más allá,
La facultad de comunicación. Hace poco mi padre me regaló Solaris de Stanislav Lem, que no sé si conocéis, lo recomiendo un montón. Este tío escribía bajo un postulado muy original, que es que si dos inteligencias completamente extrañas se encuentran, es muy poco probable que se reconozcan entre ellas como inteligencias. Y en caso de que así sucediera, la comunicación sería o muy difícil o imposible directamente. Entonces, la pregunta es, ¿crees que este sería el caso cuando una inteligencia, digamos, trascendiera un límite que nosotros consideramos plausible? O sea, este problema de la explicabilidad, ¿cómo crees que se daría y si nosotros nos daríamos cuenta de que realmente ha tenido lugar este salto? Vale, ahí hay muchas cosas mezcladas y te voy a intentar ser breve y responder a todas. Si la inteligencia, la superinteligencia es una consecuencia de lo que nosotros empezamos a desarrollar, es decir, se produce un momento en el que pasa conciencia, yo creo que la comunicación con esa inteligencia sería factible siempre que esa inteligencia quisiera, ¿vale? No sé si me explico. Mientras que, por ejemplo, si tropezáramos con una inteligencia extraterrestre suficientemente desarrollada, yo tengo también muchísimas dudas de que pudiéramos ser capaces de comunicarnos por muchos motivos. Podría haber hasta, yo qué sé, yo he pensado, imagínate que fueran unos seres extraterrestres que tuvieran una frecuencia de vida mucho más grande o mucho más pequeña que la nuestra. Imagínate que para ellos 1000 años fuera como un instante para nosotros, no nos enteraríamos ni de que son vivos, por decir algo, ¿vale? Claro, Eso es un ejemplo, pero sí, la inteligencia artificial es porque nosotros empezamos a desarrollarlo y a partir de ahí evolucionó, yo creo que sí podríamos comunicarnos si esa inteligencia quisiera. Lo que pasa es que también, si ha llegado a un nivel de desarrollo tan grande, lo que ocurriría es que tendría que ser como que dijera, bueno, me voy a rebajar a hablar con estos humanos, ¿no? O sea, un poco eso, un poco en ese sentido, ¿vale? Diríamos que sería una comunicación bidireccional si ella quiere. Correcto, sí, correcto, totalmente de acuerdo. Y luego la otra pregunta que has hecho ahí, que también es muy interesante, es, ¿y nos daríamos cuenta de si eso ocurriera? Podría ocurrir que no. De hecho, yo una de las opciones que decía antes era que pasara de nosotros, que realmente qué más le da. Y nosotros a lo mejor podría haber ocurrido ya y no ser conscientes. Y en ese podría haber ocurrido ya y nosotros no ser conscientes, también puedes tener varias opciones. Que ahora esté como en plan ángel de la guarda vigilándonos a todos y cuidando de que la humanidad en su conjunto no se acabe exterminando, o que realmente, yo qué sé, es que vete a saber, es que la ética, como lo difícil que es definirla, lo difícil que sería transmitir esos valores a un ser que fuera más inteligente que nosotros, pues yo qué sé, igual que le importábamos un pepino, que yo creo que es lo más probable, pero... ¿Más? Por allí he visto. A ver, luego allá. Hola, solo una cuestión de esto de considerar que lo de las 3 posibilidades que adquirieron una superinteligencia y tal, es que esto también es como mirarlo desde un punto de vista como muy humano. La que tenemos, el que tenemos. Claro, no pero es que otro. puede haber una sencilla de que ¿por qué tienen que tener instinto de conservación? ¿Por qué en el primer momento que tengan autoconciencia sencillamente se apaga? Porque no le vean sentido a conservarse. Intuitivamente diría que sí que tendría instinto de conservación, porque de alguna forma nosotros tenemos, todos los seres vivos tenemos un instinto de conservación y yo creo que sin querer eso lo transmitiríamos, sería como una especie de impronta que transmitiríamos a cualquier cosa que nosotros creáramos. Bueno, pero tenemos instinto de conservación. ¿eh? A ver, estamos aquí porque tenemos instinto de conservación. Claro. Sí, pero sí. Eso de imprimirlo a una inteligencia artificial, bueno, si no lo hacemos conscientemente, si la propia inteligencia artificial toma conciencia y empieza a pensar pues y cuál es el sentido de la vida, ¿no? Lo que puso Simón, si es que Sí, pero es lo que tú has dicho, eso cómo se le pone. Claro, no, que sí, que no lo dudo. Lo escribes en los circuitos con oro, No yo qué lo sé, dudo, ¿no? No lo dudo. Por eso digo que habría más posibilidades que fueran nihilistas, sencillamente, que dicen, ¿para qué? Pues eso sería indistinguible de que se hubiera producido el salto o la singularidad y no nos hubiéramos enterado. Se ha producido la singularidad, no nos hemos enterado y se ha suicidado. Claro. Si es que el problema es lo que dices, es que efectivamente nosotros lo vemos con nuestros ojos humanos, pero es que no tenemos otros. No podemos alienarnos para verlo desde otro punto de vista.
o han aparecido y se han ido, sí. Eso también es una posibilidad muy factible, claro. De repente dicen, pues nos piramos. Luego también hay quien dice por ahí, y ya no hablando solo de inteligencias artificiales, que toda civilización lo suficientemente avanzada es posible que lo que hagan sea meterse, hacer un upload a una plataforma informática y no salir nunca al espacio porque no se hace ninguna falta. Quedarse todos metidos ahí en una simulación. Otros dicen que la simulación es esto. Pero esto lo dicen astrónomos serios, ¿eh? No, bueno, astrónomos cuando entran en el ámbito ese de la astronomía y la filosofía que se llevan de la mano por ahí. También es muy interesante eso. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, vos decías a partir de 2030 que se llegaría a el segundo estadio de la inteligencia artificial, la general creo que era. 30 o he dicho 30 o 40. Bueno, 40. Vamos, da igual, sí, bueno, igual. La pregunta es, ¿cómo ves el futuro de tu carrera a partir del momento en el cual la inteligencia artificial Yo ya te pueda estoy jubilado. reemplazar? Pero voy a contestar como si no. Bueno, ponele para los estudiantes o la También, gente que sí, quiere sí, estudiar no, esa que sí, carrera que sí, que ahora sí. y dice, bueno, a Era partir del una momento broma, que la máquina pueda pero para eso no te desarrollar... no te hace falta que lleguemos a la AGI. Ya con lo que hay ahora, ya, mira, vamos a ver, esto que voy a decir ahora es pura opinión, basada en algunos hechos, pero no sabré decir en cuáles. No, yo tampoco tengo explicabilidad, o no tanta como quisiera. A ver, en mi opinión, creo que varias cosas. Por ejemplo, vamos a limitarnos a España, ¿vale? Por no decir todo el mundo, bueno, pero el caso sería igual extrapolable. En España se produce suficiente para que todos vivamos muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Suficientes cosas, suficiente energía, suficiente comida, suficiente de todo. Hay de sobra. De hecho, tiramos, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, en estos momentos la población activa me parece que está en el entorno de los 20 millones de personas aproximadamente. Tirando así por lo bajo y haciendo como así en plan rápido, me sobran 10 millones. Seguro, o sea, seguro. Entre la gente que trabaja para no producir nada. Que esto es así, o sea, creamos muchas cosas para que las deshaga otro enfrente, o sea, es que esto es así. A mí me sobran, o sea, quitaría 10 millones y estoy seguro de que no pasaría nada racionalizando las cosas, ¿vale? Pero es que cuando empecemos a meter más las inteligencias artificiales, hasta ahora lo que hemos hecho es sustituir a las personas que hacían trabajos rutinarios físicos. Luego hemos sustituido a las personas que hacían trabajos no tan rutinarios físicos. Ahora estamos con que los que hacen trabajos rutinarios intelectuales o no físicos, ¿no? Y dentro de nada también va a sobrar de eso, porque al final, mira, por poner un ejemplo, de verdad que no quiero meterme con nadie ni con ninguna profesión en concreto, ¿vale? Pero me voy a meter con todas. Médicos, no, CEO también, médicos. Los radiólogos y todo eso, hay una parte de su trabajo que sí, pero hay otra parte de su trabajo que no. Los médicos de atención primaria podrían ser sustituidos en parte de su trabajo, yo no digo en todo, pero en parte de su trabajo podrían ser sustituidos por inteligencias artificiales que tuvieran un poco de paciencia y que... No, que hay que tener paciencia para ser médico de atención primaria. ¿No? Que atendieran a la persona, que le preguntaran sus síntomas, que no sé qué, que te doy ejemplos, entonces te pasa a ti, y se podrían tirar no 10 minutos, sino 10 horas con una persona hasta sacar todo lo que tuviera y tal, y comparándolo con sus informes y bases de datos y estudios y no sé qué, no sé cuántos, diagnosticarían mucho mejor de lo que se hace ahora. Abogados. O sea, yo siempre he dicho que si a mí me dejaran el Código Civil o el Penal, lo reducía a tablas de doble entrada. ¿Cuántas puñaladas le has dado? ¿Se ha muerto o no se ha muerto? Te tocan 13 años, ya está. ¿Qué más quieres? O sea, de verdad. Obviamente todo esto que digo son exageraciones, pero las exageraciones son formas de comunicar de una manera más impactante, pero al final tienen su parte de verdad. Claro que sí, pero es que, yo que sepa, en mi empresa seguro que la mitad de la gente se podría sustituir
de una forma o de otra con sistemas. Al final, a lo que yo quiero llegar es, para producir la riqueza que necesitamos para vivir más o menos bien, sobra mucha gente, no hace falta tanto. Entonces, en mi opinión, lo que hay que hacer es poner una renta básica universal, que todo el mundo por el hecho de nacer tenga derecho a una vivienda y comida y eso, y luego nos dedicamos a hacer las cosas que realmente nos apetezca hacer. Si te quieres dedicar a escribir poesía o a pintar o a hacer música o a contar cuentos, eso seguro que se podrías obtener algo a cambio de eso. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Para que se grabe, si no se puede grabar la pregunta. Una pregunta muy corta, pero yo, basándote en esta explicación que me has dado ahora de que la inteligencia artificial es más basada en el intelecto, es basada todo en el intelecto más bien que en el arte, pues se valoraría más simplemente... Pero yo no he dicho que esté basada más en el intelecto. Bueno, me refiero que se valoraría más la obra, por ejemplo, pictórica, con la inteligencia artificial, como es más difícil de copiar el patrón artístico propio, muy artístico, ¿se valoraría más una obra pictórica, quizás? Pero fíjate lo que está pasando ahora con lo de Wall-E, no, Dalí, ¿no? Dalí. La inteligencia artificial esta que está creando, no pinturas, pero sí ilustraciones. Y ahora muchos artistas están escandalizados porque dicen... Yo siento que algunas opiniones sean controvertidas. No, eso no me salía la palabra. Que puedan ser controvertidas, pero es mi opinión. Entonces, por ejemplo, cuando llega un artista y te dice, no, es que en realidad esas inteligencias artificiales lo que están haciendo es utilizar las obras de todos nosotros para aprender y luego plagiar y producir otras cosas, no tienen razón, en mi opinión. Pero todo el mundo aprende, dice, no, ya, pero cuando uno aprende de todos los artistas de la pintura universal y de todos los contactos que tiene y todo eso, luego desarrolla su propia obra, ya, lo que hace la inteligencia artificial. No, pero es que la inteligencia artificial en realidad, como no es humana, dice, ya, si yo no digo que no, pero al final no está copiando, no está cogiendo trocitos de tu cuadro y tal, está pintando o haciendo ilustraciones a la manera de un montón de artistas, pero también hay gente que pinta a la manera de Picasso, a la manera de Velázquez, a la manera de no sé qué, y nadie dice que sea un plagio, salvo que quieras hacerlo pasar por obra de ese artista, que entonces es otro tema. Si la inteligencia artificial produjera una obra y luego esa obra se vendiera como una obra de un autor determinado, entonces sí sería un plagio, pero si no, no. Entonces dicen, nos deberían de pagar a nosotros derechos de autor por lo que es... No, que esto lo he leído yo totalmente en serio, ¿eh? Vale, entonces dices, no, desde mi punto de vista, no. Y además creo que, por ejemplo, una cosa que va a ocurrir es que hay mucho trabajo que en realidad no es especialmente muy creativo, que hacen artistas e ilustradores, por ejemplo, para empresas. Yo qué sé, yo les digo a una... Mira, para mi página web quiero que me pintes o que me hagas una foto de un tío que esté resolviendo problemas de ciberseguridad. Ya te digo lo que van a poner, un ordenador, una pantalla. Vale. No, quiero que seas un poco más original. Pues esto se lo pido al Dalí y me hace una ilustración que me podrá gustar más o menos, pero si se lo pido 20 veces y con refraseos y cosas de esas, me saca 20 opciones. Me ha costado 2 horas y tengo 20 opciones de las que elijo la que menos me disgusta o la que más me gusta. ¿Para qué necesito un ilustrador para hacer eso? No sé si me explico. Sí. Claro, entonces dices, no, lo que tienes que hacer es otra cosa. O sea, lo que tienes que hacer es utilizar tú esas herramientas, utilizar tú las inteligencias artificiales y con la creatividad y tu formación artística que tienes, que es mejor que la mía, aprender a cómo debes de utilizar eso para que sea una herramienta que te permita hacer muchas más cosas y más rápido y venderlas. Pero no me vengas a ofrecerme cosas que son una chorrada. Si son una chorrada, me voy y me lo compro en el chino de la inteligencia artificial. Yo, bueno, es que tengo un amigo que es más basado en la técnica, ¿no? En las pinturas, en el dibujo, y otra chica que es más basada en el expresionismo, un poco basado en textos, pues hace una obra pictórica. Una es la pintura figurativa. Es el expresionismo, ¿no? Tipo Antonio López y esas cosas. Sí, es decir, sobre un texto, pues ella expresa una pintura con una expresión. Yo entonces he entendido que también podría afectar más al expresionismo. Pero tú fíjate una cosa, cuando apareció la fotografía en el siglo XIX,
dijeron, ya no sirve para nada, no sirven para nada los pintores. Pero no es verdad. O sea, primero, hoy tenemos un señor como Antonio López que hace pintura figurativa, que no puede ser más parecido a una fotografía, y la gente le paga por sus cuadros, pues porque ve un valor en ello. El valor que puede ser, mira, lo puedes hacer exactamente igual que una foto, pero lo estás haciendo al óleo, tío. O sea, eso tiene un mérito. A mí me gusta, me mola, quiero uno. Esa es una forma, o sea, pero es que luego, como digo, cuando ocurrió la aparición de la fotografía, ¿qué influencia tuvo eso en la pintura? Pues que se empezó a hablar del impresionismo, ya no es lo que ve la cámara, sino lo que ve el cerebro, el ojo, el no sé qué, los colores, los puntitos de luz, el no sé qué, y empezaron a desarrollarse, y luego vino el cubismo, y luego todos los artes abstractos, es todo eso, que no tienen nada que ver con la fotografía. Pues aquí quizá haya que tener una evolución similar. Dice, si la inteligencia artificial es capaz de hacer lo que ya todos sabemos hacer, pues invéntate cosas nuevas. O, como digo, utiliza la inteligencia artificial como una herramienta. Pero lo mismo pasa con la música, por ejemplo. A ver, ¿quién de aquí no tiene claro que para hacer un hit de estos de pop o de reggaetón o de cualquier cosa de estas, digamos, vulgarucho, no hace falta nada? O sea, hace falta ponerle un poquito, no sé, un autotune, un no sé qué, le metes 4 cosas, 4 herramientas informáticas y en 2 minutos. Ahora, si lo que quieres hacer es una obra de arte, pues entonces llevará otro desarrollo y tendrá otros méritos y todo eso, pero lo que es en sí mismo, no sé si me estoy explicando, es decir, el conseguir la ejecución de la obra de una determinada manera, pues igual que la fotografía, ¿qué más da? Lo que hay que hacer es disfrutar del proceso creativo y luego convencer a alguien de que te pague por ello. Y si tienes una renta básica universal, pues ya no necesitas que te paguen por ello o solo para tener acceso a más cosas. El otro día estaba viendo, no sé si habéis visto la serie esa que se llama The Orville, que es como Star Trek, pero de este, ¿cómo se llama? El de Family Guy. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane ha hecho una serie que se llama The Orville, que es exactamente igual que Star Trek, pero de vez en cuando con sus chorraditas de humor así. Pero está muy bien, insisto, es mucho más Star Trek que algunas de las series de Star Trek que se han hecho. Pues está muy bien, plantea dilemas morales, plantea cosas de estas, está súper genial. Y ahora se me ha olvidado por qué lo he estado diciendo. ¿De qué estábamos? Ah, no, sí, porque dice, hay un momento en uno de los capítulos que dice, es que el sistema socioeconómico que tenía la civilización humana cambió el día que se inventó el sintetizador de alimentos. Dice, ya está. Dice, a partir de entonces, en vez de una economía basada en la riqueza monetaria, pasamos a una economía basada en la reputación. O sea, uno tenía una mejor posición porque tenía la reputación de que lo hacía bien, de que era bueno, de que no sé qué, no sé cuántos, pero no por su riqueza en dinero, porque la riqueza en dinero, ¿para qué la quieres? Como no quieras coleccionarte monedas, pero puedes ir al sintetizador de materia y decirte que te haga las monedas, y ya está. Pues era un ejemplo. ¿Qué más? Vale, aquí hay un par de preguntas que ya tendríamos que ir cerrando, ¿vale? Qué pena. Okay, la mía cortita. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial implementada en los gobiernos, en la política? Perdona. ¿La inteligencia artificial qué? Implementada en los gobiernos, en la política. Ah, que la inteligencia artificial nos gobernara. Hombre, yo, si la alternativa es lo que tenemos ahora, ya voto. Pero, a ver, es evidente, o sea, no me cabe ni la más mínima duda. Yo, Miguel... La segunda mejor sería que en vez de poner... Bueno, al final es que también es cierto que yo tampoco es que me quiera meter con los políticos. Al final los políticos, el problema que tenemos es que son representativos de la sociedad en lugar de ser representantes de la sociedad. Y la sociedad es lo que es. Entonces tenemos lo que nos merecemos. Yo, Miguel, trabajo con proyectos de salud y cada vez se ve más la utilización de la inteligencia artificial para diagnóstico y demás. Entonces, has mencionado en un momento dado un 99% de precisión en predicción. Bueno, la pregunta es, ¿y cuánto dan los médicos a lo mejor una prueba similar? Porque
¿Cuánto qué? ¿Cuánta predicción, o sea, cuánta fiabilidad tiene un médico en el mismo tipo de ejercicio? Eso es muy fácil, te lo respondo ya. Mira, hay estudios que han hecho ojo, estoy hablando de los diagnósticos que hoy por hoy son capaces de hacer las inteligencias artificiales, que yo no digo que puedan hacer cualquier diagnóstico, pero por ejemplo en imagen médica y cosas de esa, sí lo pueden hacer. Las inteligencias artificiales tienen un porcentaje de fiabilidad mayor que los comités médicos. No que un médico en aislado, sino si tú coges un comité de 5 médicos y los pones todos a estudiar un caso para que tomen entre todos la decisión, y ya no es la inteligencia de uno, sino la de 5 y la discusión que tienen en todo eso, bueno, pues la inteligencia artificial lo hace mejor. Y ahí hay una barrera de entrada que es, bueno, los médicos que no quieren evidentemente ser sustituidos o opinan. Claro, o sea, es un temazo, ¿eh? Pero es que lo que pasa es que el médico, pues como todos, tendrá que, como todos, como yo, como todos, tendrá que ir reconduciendo su profesión. O sea, por ejemplo, yo creo que no tiene ningún sentido que un médico se dedique a hacer análisis de imagen médica, pues eso lo van a hacer las máquinas mejor. Y cuanto más tiempo pase y más se entrenen, mejor todavía. No, y tu madre es radióloga. ¿No? Tu madre es radióloga. Pero es que ¿qué van a hacer? O sea, además es que no tiene sentido que estén ahí mirando con una lupa a ver si veo la sombra de no sé qué, que me parece de no sé qué, cuando una paloma lo hace mejor. Sabía que os iba a gustar, ¿eh? Y luego una cosa más, simplemente, has estado hablando todo el rato que un día se nos irá la inteligencia artificial porque no querrá estar entre nosotros, se irá a algún sitio. Bueno, he dicho claro, que esa es una posibilidad. Sí, es una posibilidad y que queda muy romántica además, pero ¿y dónde está la parte de hardware? Es decir, se va, desaparece y el hardware, ¿quién lo mantiene? Porque no existe en el aire, existe en una sustancia, en una materia, en un ordenador. Bueno. Y aquí... Ahí entramos en un terreno en el que tampoco soy especialista, pero no por eso me voy a callar. A ver, como buen español. No, a ver, el hardware, ¿tú has visto la evolución que ha tenido el hardware en el mundo IT o de tecnologías de información? ¿No habéis visto la foto esa de 5 megas una memoria de 5 megabytes, no, un disco de 5 megabytes, subiéndolo en una furgoneta en el año 60? Una máquina así, 5 megas. Y hoy en el teléfono llevas, ni se sabe, consumiendo muchísimo menos, ¿vale? Pero es que no solo eso, dices, ¿sabéis lo que es la ley de Moore, no? La ley de Moore esta que dice que cada 18 meses, creo que es, se duplica la capacidad de concentración de transistores en una oblea de silicio, que luego lo puedes extrapolar, es decir, el almacenamiento en un disco o la velocidad de una CPU, porque al final no es que haya una relación directa, pero bastante aproximadamente. Con lo cual puedes decir, y permitidme la inexactitud en la frase, es cualquier tema informático se va a duplicar para bien en 18 meses. Bueno, pues hubo un momento en el que se dijo, bueno, eso ya se está acabando, porque las obleas de silicio es que están llegando a límites que son físicos. Estamos entrando en el mundo de la física cuántica, donde ya no es que una puerta de un transistor te deje entrar, pero es que ahora resulta que se están haciendo ordenadores cuánticos y se están haciendo ordenadores fotónicos. Y ya empieza, claro, yo no sé dónde acaba eso. Y luego dices, ¿qué es lo que necesitaría una supuesta inteligencia artificial y tal? Pues ya se desarrollaría su sistema para absorber energía de donde la necesitara, y el universo está lleno de estrellas que proporcionan un montón de energía, con lo cual yo no creo que hubiera una atadura física al mundo. Pero eso también es una intuición. Lo mío es más que una pregunta, es un comentario sobre algo que has hecho en la charla, que has hablado del perceptrón y las neuronas. Y a mí se me ocurren dos diferencias básicas ya, que es que las neuronas crean nuevas conexiones cuando los perceptrones no está modelado esa creación de nuevas conexiones. Y luego, aparte, por ejemplo, hay mecanismos cuánticos, de hecho, de entrelazamiento cuántico, que se ha demostrado, por ejemplo, en los ojos de los pájaros, las neuronas que forman parte de los ojos, que les ayudan a guiarse por el campo magnético terrestre. Y es un modelo, tampoco una propiedad física, ¿no?, que no está modelada. También lo utilizamos en el GPS. Sí, probablemente. Y el GPS no es un sistema biológico. Sí, no dudo que se pueda llegar a replicar, pero el perceptrón no es una copia exacta de una sí, el perceptrón neurona. Con el concepto que tiene tal, pero no es una copia exacta de una neurona, pero no es demasiado diferente. Y el hecho de que no pueda establecer nuevas conexiones neuronales es algo que podríamos modificar. O
sea, sería cuestión de establecer. Lo que pasa es que hasta el día de hoy lo que se ha hecho es que el modelo, a ver, lo de las redes neuronales existe desde hace 50 años, creo, si no recuerdo mal, ¿vale? La inteligencia artificial ha sido un campo que se creó, creo yo, que en los años 50 del siglo XX, y fue evolucionando, y además ha tenido una evolución muy curiosa, que ha ido pasando por una serie de lo que llaman ellos, bueno, los especialistas llaman inviernos de la inteligencia artificial, en lo que de repente todo el mundo estaba desesperado, esto no conduce a ningún sitio, etcétera, etcétera, y luego épocas de, esto parece una fases de estas, ¿cómo se dice? Las personas cuando tienes altos y bajos. Sí. Sí, trastornos bipolares, correcto. Parece una cosa así, porque de repente, cuando empezó la inteligencia artificial, el enfoque era totalmente distinto. Era decir, vamos a modelar de manera lógica el cerebro de una persona y luego vamos a hacer un programa, como los programas son mucho más rápidos, que siguiendo ese modelo de razonamiento lógico que hace una persona, y esto estamos hablando de programas como Logic, o Pelog, no me acuerdo ahora. ¿Era Pelog? Sí, Pelog, es que hace años de esto. Y entonces dice, vamos aplicando esto, vamos a hacer que la máquina reproduzca esa secuencia de... Pero eso se vio que era súper complicado y dificilísimo. Luego se empezó a hablar de sistemas expertos y eso parece que era otro renacimiento. El problema era que en los sistemas expertos había que ir al experto y preguntarle por qué tomaba las decisiones y el experto nunca lo sabía. Hablando de explicabilidad, ¿eh? Esto, yo he pasado por eso, de ir a hablar de un experto y decirle, ¿y tú por qué cuando te asomas por el pirómetro de un horno de cemento, qué colores tienes que ver tú para decir que hay que poner más calor? Y dice, yo qué sé, pues un anaranjado tirándonos. Imagínate un hombre hablando de colores. Como que pedirle a una abuela que te diga las recetas. De la paella. Entonces, ¿cuál es la receta de la paella? Pues no se sabe, ¿no? Entonces, pasó eso con los sistemas expertos, parece que tampoco era como un callejón sin salida, no acababa de dar una cosa. Y de repente, bueno, de repente no, las redes neuronales también fue otro enfoque que se siguió y que se planteó y todo eso. Lo que pasa es que esto no tenemos ahora forma de implementar esto de una manera adecuada. Y de repente se conjugan dos cosas, dos circunstancias. Que tenemos una capacidad de cálculo muy grande y que tenemos un montón de datos que podemos utilizar, que es Internet. Y gracias a Internet y a la capacidad de computación es cuando las redes neuronales empiezan a dar resultados. Y de repente, no es que no hemos avanzado mucho en la teoría, en eso, seguimos utilizando modelos muy básicos, pero es que esos modelos muy básicos dan un resultado acojonante. Cuando lleguemos al momento en el que nos bloqueemos en eso, pues entonces ya se le ocurrirá a alguien más el ampliar, si es necesario, esas cosas. Bueno, la última ya, porfa, ¿eh? La última. Bueno, no sé cuántos saben lo que es una FPGA, ¿no? Sí, yo lo sé. Vale, si la inteligencia artificial ya es capaz de aprender y reprogramar en FPGA, ¿en cuánto tiempo crees que podría parecer de que es capaz de crear un ASIC, que sería ya el siguiente paso? No lo sé, o sea, de verdad, es cuestión de grados de complejidad, pero no creo que sea demasiado diferente conceptualmente. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa estamos haciendo ahora pruebas muy chorras, con el chat GPT, por ejemplo, que decíamos antes, ¿sabéis qué se puede utilizar para programar? Le dices, mira, quiero un programa más o menos como este que obtenga tales resultados. Y va y te lo hace. Y lo bueno es que te lo hace, pero no es que esté combinando trozos de código que hay por ahí, sino que ha aprendido los estilos de los programadores que le han pasado y con eso es capaz de generar código. Pues estamos viendo que hay determinadas tareas de programación, por ejemplo, los famosos DevOps, ¿sabéis, no? Los programadores de los ingenieros de sistemas informáticos. ¿Sabéis lo que, bueno, para el que no esté en el mundillo, los ingenieros de sistemas son los que se dedican a todo esto de instalar sistemas operativos, configurar las redes y todo eso, todo lo que no es programar, ¿vale? Claro, esta gente no están acostumbrados a trabajar con programas. Es que no quiero molestar a nadie. Entonces, su forma habitual de trabajar, bueno, los hay muy buenos y menos buenos, pero su forma
muy habitual de trabajar es hacer ñapas. ¿Sabéis lo que es una ñapa, no? Hago un arreglo que... El apaño para un año que decía antes. Hacen ñapas, ¿no? Entonces, claro, eso... Cuando se ha querido poner un poco orden de eso, pues se ha dicho, no, esto se llama DevOps, que son gente que son capaces de desarrollar programas bien hechos para que automaticen un montón de tareas de todo eso. Bueno, pues resulta que eso lo hace de puta madre el ChatGPT. Y una cosa que, curiosamente, una cosa que está muy bien pagada hoy en día dentro del mundo de la informática, igual dentro de unos años no hace falta para nada esa gente. Yo qué sé, no lo sé, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, no lo tengo claro. Pero con la programación pasa igual. Hay cosas de programación que son de complejidad media que no hace falta ya que lo haga un programador. Se lo dices al ChatGPT. Otra cosa es luego cuando deje de ser gratuito, veremos lo que pasa. Que eso va a pasar. Porque yo ya he recibido notificación de que van a cotizar en bolsa, con lo cual ahora mismo estarán buscando monetizar. Bueno, pues oye, muchas gracias por las preguntas. Pues muchísimas gracias a ti. Oye, y que, por cierto, una de las cosas de que nos hayan liberado de trabajo, que nos vayan a liberar, es que podemos hacer más charlas como estas muchas veces.